Si alguien ama lo que hace, la people, ¿quién te dice? Historia de la carrera de la etapa teníamos desde Seba. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Nos encontramos en un lugar casi podríamos definirlo como sagrado. ¿Por qué? Porque es una especie de homenaje, de gran homenaje al mayor misterio ocurrido en nuestro país. Ustedes recordarán, si son seguidores de Cuarto Milenio, la historia de la Operación Belmez. Y en esta Expo del 2015, en esta Casa del Asombro, en esta idea de reencantamiento con todo lo misterioso, evidentemente el primer lugar que estamos aquí visitando con el privilegio de hacerlo en soledad está dedicado a Belmez. Es la sala de la Operación Belmez. Hemos recreado, lo ha hecho el maestro Juan Villa, una perfecta idea de lo que fue la cocina donde surgió el misterio. Esa que ustedes han visto tantas veces, pero que ahora de forma exacta se reproduce, pues para que cualquier espectador que venga a esta expo tan misteriosa, tan extraña, tan maravillosa en mi opinión, pueda sentirse en esa cocina de las caras, en esa cocina donde unos rostros desafiaban a cualquier lógica. Pero además, lo que hemos planteado son cosas tan gráficas, porque evidentemente somos Cuarto Milenio y lo nuestro es la imagen, como ese mural maravilloso de un fenómeno vivo, un fenómeno en constante movimiento, en rotación incluso, caras, los cambios. Es muy curioso porque muchas personas contemplarán las caras y para cada una que estén delante de ellas habrá un mensaje diferente. Hemos querido además aderezar todo esto con elementos puramente personales, los cuadernos de campo que yo realicé en toda la Operación Belmez, las imágenes, los informes, todo en definitiva lo que hicimos en torno a esos dos monográficos con los que empezamos esta 10ª temporada. De verdad que para mí es muy emocionante. 10ª temporada y una expo en un lugar especial. ¿Dónde estamos? Estamos en el Palacio de Linares, en un lugar donde, hay que decirlo, era tabú hablar de todo esto. Las apariciones de la supuesta Raimunda, una niña fantasma, desde el año 90, conectando con una historia del viejo Madrid, habían hecho de esto un fortín. Nadie quería hablar del misterio, nadie quería que aquí se hablase de estos temas, y lo hemos logrado. Esta es la expo de Cuarto Milenio, y yo quiero en este inicio tan especial ser su guía, ser en estos minutos iniciales del programa una especie de Cicerone en un mundo maravilloso, en un mundo enigmático que yo creo, lo van a ver, les va a asombrar. En uno de los pasillos de acceso de la exposición de Cuarto Milenio aparecen los visitantes. No podía ser de otra forma. Representan mis terrores infantiles. Seguro que no alcanzan, ni en lo más mínimo, a los horrores y pavores que sufrieron los testigos reales de estos casos. Verlos así en fila india
de verdad me impresiona. Son como un homenaje a los encuentros en la tercera fase. ¿Y quiénes son ellos? ¿Cuál es su origen? Yo desde luego lo desconozco. Lo que sí sé es que, como a mí, han impresionado a muchísimas personas. Cada uno parece representar un arquetipo muy profundo, muy importante en el género humano. Verán, en la antigüedad, esto mismo era un demonio, no cabía la menor duda. Pero quizá esa figura de pelo lacio y que se aproxima podía ser perfectamente un arcángel. Lo que ha variado es nuestra perspectiva. Da la impresión de que las visitas se producen desde el inicio, desde la primera crónica de la historia humana. Estamos siendo visitados constantemente por figuras que desconocemos, que rompen lo cotidiano. Los cíclopes de México, con toda su esencia que nos lleva hasta la mitología. Los robots, el miedo al futuro, quién sabe si nuclear, en los años 70 en Francia, Draguinan. La criatura mitad bruja, mitad gigante en el bosque de Flatwoods. O el ser que se apareció a Johannes cuando el hombre empezaba a soñar con visitar otros mundos. En el fondo también el miedo humano se ha calcado en esta especie de espejo inverso que aparecía muchas veces junto al tan traído y llevado fenómeno ovni. Nuestro homenaje es evidente. Los visitantes son un enigma que nadie ha logrado resolver. Da igual el tiempo de ciencia y el tiempo de técnica. En cualquier lugar del mundo, quién sabe si una noche como esta, alguien, da igual su cultura, su procedencia, el rincón del mapa, asegura que en mitad de la carretera, en mitad del camino, ha aparecido uno de estos visitantes y a partir de entonces su vida ha cambiado. Yo sé que ustedes los van a ver con tanto asombro como yo. Y esta es la criptozona. Yo lo llamaría zoológico de lo misterioso, de lo insólito, de lo asombroso. Al final, asombro es lo que he empezado a ver en los visitantes de la expo, en niños y en mayores. Porque claro, ahora que lo pienso, por ejemplo, estas aves del terror o este imponente moa, nosotros lo hemos tenido en nuestro plató, en nuestra nave original. Y por tanto, no voy a decir que hemos perdido fascinación, pero estamos acostumbrados a estas texturas, a estos ojos, a estos dientes afilados. Pero claro, ¿y los que vienen por primera vez? ¿Y los que se encuentran cara a cara con las figuras de Juan Villa? Es un impacto. Saber que hubo animales tan poderosos como estos hace millones de años que dominaron nuestro planeta. Saber que hay mitos y verdades, quizá de las sirenas, por ejemplo, a mi espalda me flanquean algunas, que fueron convertidas en quimeras humanas, mitad seres reales, mitad peces, mitad monos. Y con ellas hubo un gran comercio. También tenemos en esta sala, por supuesto, los alucinantes animales que, según los científicos, sobrevivirán al hombre, nos superarán y dominarán esta tierra y la harán suya. Espero que ocurra dentro de mucho tiempo. También están los animales imaginados, quizá confundidos en algunas ocasiones y convertidos en monstruos de la mitología. El bestiario, uno de los programas más celebrados hace apenas nada en Cuarto Milenio, se transforma en realidad en uno de los sectores. El basilisco, la manticora, ese león con cara de hombre, el leviatán, todos aquí, en una zona que estoy seguro que, como me ocurre muchas veces, va a dejar al público boquiabierto. Siempre he pensado que el Cuarto Milenio es mucho más que un programa de miedo, que eso es solo un factor concreto y que nos hace aprender. Además, el miedo de por sí no me interesa mucho. Pero yo sé que a muchos seguidores de Cuarto Milenio sí, porque el miedo sigue siendo esa especie de desconexión, esa especie de irrupción de las fantasías de la infancia que se convierten en realidad. Y si hablamos de infancia y de miedo, no hay otro protagonista más que Leda, Robert, Okiku, Juliet. Son los muñecos malditos, incluso la famosa Annabelle, que la ven ahí con su vitrina, donde realmente está confinada porque estos muñecos atraen el mal, pues no lo sé. Pero la verdad es que muchos de ellos nos han dado un susto incluso personal. Ustedes recordarán a ese apacible marinerito
tan formal el muñeco de peluche, que resulta que la verdad es que era un muñeco de vudú convertido en peluche, que es muy diferente. Y empezó a generar anomalías, y todos estos muñecos tienen a su espalda varias muertes. Esto es verdad. Por tanto, esta especie de representación de lo más simbólico, yo sé que se va a convertir, y que se ha convertido ya, en zona estrella. Es curioso ver la cara de estos muñecos, la fuerza que tienen los muñecos antiguos, algunos son como la era del siglo XVII, viéndose reflejados por los flashes de los móviles de los mayores y jóvenes y casi niños que han estado delante de ellos. Me da la impresión, viendo sus ojos, que ellos como que recuerdan una vieja fama espectral, que ya habían perdido y que aquí recuperan. La zona oscura, en el fondo, es un poco el último paso antes de llegar a la luz. Todos los sabios de la antigüedad sabían que en el camino iniciático había muchos problemas, había muchas pruebas, era como un antiquísimo videojuego, había que pasar niveles, y antes de llegar a la gloria, los demonios salían. Y aquí están los demonios, desde el mítico Pazuzu del que tanto hemos hablado, hasta otros que han ido a lo largo de la historia del arte. El vudú antiguo o los vampiros reales, estacados en la boca, en el corazón, en la cabeza, y que han ido apareciendo y hemos ido reportando para todos ustedes en los últimos años. También están los martirios del cristianismo y también los viejos fantasmas a lo largo de todos los tiempos. Esta es la zona oscura. Y fíjense, pienso que para muchos será la zona más atractiva y para otros será la zona que casi no quieren ni verla. La cara y la cruz de un sitio muy especial dentro de la Expo del 2015. Pero evidentemente la zona oscura no es el final, no puede serlo. No quiero que el público de la exposición del 2015 se marche con una sensación de desagrado, precisamente de bruma, de terror. No es nuestro cometido. Nosotros sabemos que el terror es solo una prueba y que después puede que esté la luz, el conocimiento, la elevación, la trascendencia. Por eso la última sala es muy especial. Si bien es cierto que quedan ribetes de auténticos enigmas de los de siempre, porque pasamos por un largo pasillo donde están los clásicos de cuarto milenio, las figuras como el Yeti, Nosferatu, tantos otros, que son iconos que nos han acompañado en toda nuestra trayectoria. También está el área del CSI, donde desde los sospechosos de Jack el Destripador, de ser este misterioso y fantasmal asesino, o las investigaciones forenses, copan una parte importante de este sector. Pero como les digo, quizá para mí lo más importante es lo que tienen ahí atrás. El círculo del chamán. Chamán es un término que llega desde Siberia en tiempos remotísimos. Hemos recogido objetos de toda esa cultura que fue la que fundó una forma de encontrarse con lo ignoto, lo extraordinario, el otro lado. Creo que muy pocas veces en nuestro país se ha visto una muestra de trajes de chamanes de los 4 continentes que parece que reviven aquí en ese círculo. El círculo chamánico tiene una importancia y el círculo chamánico es capaz de elevar nuestra conciencia hasta encontrarse con lo otro, con lo que de verdad importa, con lo asombroso, con lo inmaterial, con la mente mayor, con Dios, lo que ustedes quieran. Pero al final estos brujos y también sabios hacían ritos que ya hemos olvidado por completo. Esta sala quiere recuperar esos ritos, esta sala quiere que sepamos cómo era el libro de instrucciones para pasar por las sombras y llegar a esa luz del confín del universo y de la realidad. Los chamanes y también la arqueología, que en el fondo es lo mismo, es un intento de búsqueda de los dioses. Llevamos toda la humanidad milenios buscando a nuestros verdaderos creadores, con la sensación de que hay algo que se nos escapa. Ahí están los increíbles toros alados destruidos ahora por la barbarie en la zona de Mesopotamia. Ahí están nuestras entrañables damas íberas que por vez primera en la historia, todas juntas, aparecen, aunque sean en estas réplicas hechas con tanto cariño, en un mismo lugar. Las damas, que eran las sacerdotisas españolas, las únicas representantes supervivientes
de cuando la diosa gobernaba en nuestra tierra, de cuando la diosa era la que manejaba toda la vida. En fin, es una sala para irse contento, para irse, yo creo que pegado a esa luminosidad, para marcharse sabiendo que este recorrido ha sido duro, ha tenido sus pruebas, sus encuentros con lo extraordinariamente macabro también, pero que al final todo es para bien, para encontrarse con el último misterio, con la trascendencia, quién sabe si con esa luz que tantos han visto en el túnel hacia el otro lado. Yo solo espero que la experiencia sea transformadora de verdad, que en alguna de estas piezas, en alguno de estos rincones, alguien encuentre una vocación, encuentre que merece la pena buscar, que merece la pena investigar, que no todo está contado y que desde luego no sabemos casi nada. Porque ese es el lema de esta exposición y de este programa, que es el suyo, Cuarto Milenio. Sin duda una experiencia maravillosa, la exposición de Cuarto Milenio 2015, en fin, esto es solo una muestra, ¿no?, de las sensaciones, de las vivencias, de lo que nos impactaban todas esas figuras, esos rostros de nuestro público, de ustedes. Desde luego para nosotros es un honor haber iniciado esta andadura, que yo lo que espero es que recorra otras ciudades de España, como va a ocurrir, y que llevemos esta especie también de increíble carromato científico, arqueológico, misterioso, de la conciencia del pasado, del presente, a los máximos rincones de nuestra geografía, para que todo el mundo pueda acudir. De momento aún quedan 6 días de exposición y, por supuesto, todavía casi en goteo las últimas entradas para alguien en días de labor que quiera acudir, que nadie se lo pierda, si así es su deseo, de enfrentarse a estos misterios maravillosos y de aprender todos juntos. Estamos un poco con los nervios todavía a flor de piel, con los nervios como esos policías, por cierto, que en Utah protagonizaron esto que van a ver y que no vamos a explicar. Es un rescate de una niña, pero la llaman la Niña Milagro. Y vamos a descubrir por qué. Y vamos a ahondar en ese mundo. Y si es posible que haya voces, ángeles de la guarda, voces que ayudan. Vamos a sumergirnos en un debate maravilloso. Pero hay muchos contenidos, como siempre, y las noticias, a pesar de la expo, nunca paran. Santi. Pues sí, hace cosa de un año aquí mismo presentábamos este extraño artefacto que parece un platillo volante y que ha sido construido ni más ni menos que por la NASA. ¿Es verdad? La noticia es que ya por fin ha sido probado, está volando, está haciendo su cometido, que es ensayar reentradas en la atmósfera. ¿Para qué? Pues tenemos que familiarizarnos con él, porque este va a ser el sustituto del famoso módulo lunar en la primera misión tripulada a Marte. Los próximos robots, los próximos sondas que mandemos al planeta rojo irán dentro de este platillo volante, terrestre en este caso, pero no solamente ellos, también cuando vayan seres humanos serán los tripulantes de este curioso artefacto. Al final, parece mentira, los platillos volantes, los tan traídos y llevados platillos volantes, los ovnis, serán el vehículo para descubrir mundos nuevos, futuras posibilidades de expansión por el espacio. En el espacio de lo ultraterreno y de lo trascendente, incluso de lo tenebroso un poco, ha habido otro hallazgo sorprendente y en un lugar emblemático como pocos. En la Facultad de Teología de Cambridge, donde han descubierto un cementerio entre los siglos XIII y XV
con más de 1.300 enterramientos. Ahí vemos cómo están perfectamente apilados los cuerpos y cómo además había muchos restos también de diferentes personas que estaban en una fosa común. Se sabe que esto fue un hospital medieval de San Juan Evangelista y que lo que hacían allí era tratar a la gente menos pudiente, a la gente que no tenía absolutamente nada y que un poco iban allí para pasar sus últimos días con algo de comida y ya fallecer. En ese momento eran enterrados justo enfrente de donde estaba ese hospital, que es ahora el cementerio que estamos viendo. ¿Qué nos puede sacar a la luz estos restos? Pues el tipo de enfermedades que padecía esa gente que no tenía absolutamente nada. No tenían, fíjate, ni siquiera ataúdes para ser enterrados. Estaban enterrados en la pura tierra. Por supuesto no se ha encontrado ningún tipo de ajuar ni de joya con la que ser enterrado porque era gente muy pobre, muchos de ellos enfermos, pero que están dando muchos datos a los arqueólogos para ver cómo vivía esa sociedad y cómo además no murieron de la peste negra como se creía. Una clase de anatomía y de historia en el barro oscuro de Cambridge, parece mentira. Esta frase la repito mucho, pero es que me quedo asombrado. Y al final, ricos o pobres, el lugar al que se va la trascendencia pues es el mismo camino prácticamente, y siempre hemos sentido una gran fascinación y por supuesto un gran miedo, porque es lo desconocido. Hay ejemplos en diferentes culturas, no son muy habituales, de esqueletos pintados con vivos colores, como si representasen algún tipo de casi radiofaro, ¿no? Como si significaran algo en esa procesión hacia la otra orilla. Hay ejemplos como el de el astronauta de Palenque. Los esqueletos guardianes estaban pintados de un ocre rojizo que llamó la atención de los primeros que bajaron a esa tumba. Bueno, lo que no imaginábamos es que en España, Santi, íbamos a tener ejemplos parecidos. Pues sí, y además en una cueva de la que parecía que lo sabíamos casi todo, la cueva del Mirón en Cantabria, y que sin embargo ha dado una nueva sorpresa. Los restos, ni más ni menos, de una mujer que vivió hace 19.000 años. Debió de ser alguien importante porque, al contrario de las costumbres fúnebres de la época, dejaron que su cuerpo se descompusiera al aire libre, luego cogieron los huesos y los pintaron también de ese rojo ocre y los depositaron allí en la cueva. Saben que es una mujer de unos 35, como mucho 40 años, y han llegado a analizar hasta cómo era su dieta, compuesta sobre todo de carne, de caza y de pescado, un 80% de carne y un 20% de probablemente salmones, y esperan saber muchísimo más de cómo vivían nuestros antepasados de hace 20.000 años, analizando este cuerpo del que apenas han arañado la superficie. Bueno, la Cantabria mítica, infinita y mágica, nuestro buen amigo seguro Roberto Antañón, director del Museo de Prehistoria, estaría investigando y nos mostrará muchos secretos. Seguro que era algo excepcional, diferente. Una chamana, quizá una sacerdotisa, alguien importante dentro de la pirámide poblacional de aquel tiempo, hace casi 20.000 años en la Cantabria mítica. Vamos con un libro mítico y también lúgubre casi, un libro oscuro, del que se han descubierto nuevas cosas. El libro negro de Carmarthen, que es la primera referencia que se conserva escrita en galés, data de 1250, y es cuando por primera vez se nombra a Arturo y a Merlín en este libro. ¿Por qué ha salido ahora a la luz? Pues porque el coleccionista que lo tenía en sus manos lo dejó para una exposición, y al estudiarlo han descubierto que tiene rostros ocultos y mensajes también ocultos que se habían borrado prácticamente o que alguien los había borrado. Se cree que en el siglo XVI el antiguo propietario, Jasper Griffith, por algo o que no le gustaba o que no quería que se supiera, borró partes de ese libro. Ahora, gracias a la luz ultravioleta y los software, han podido sacar a la luz parte de esos escritos, que en parte pueden ser una serie de poemas extraños que están intentando identificar, y también una serie de rostros que dibujaron en este manuscrito, con lo cual dicen que hay otro libro, no el conocido desde el siglo XVI, que con la nueva reinterpretación de estas hojas de las cuales no se sabía nada, pues que se va a reinterpretar la historia que cuenta este manuscrito. La cara B del Exacto. libro, ¿no? Vamos a embarcarnos esta noche con el gran Fernando García Echegoyen, yo creo que uno de los hombres que más saben de ingeniería marítima, de siniestros, y que saben que de vez en cuando viene por aquí como lobo de mar veterano para contarnos historias alucinantes y que nos conectan con todo ese miedo ancestral al mar, al descubrimiento, a la exploración. Me dijo, buques fantasmas del siglo XX, te vas a quedar helado, y creo que lo va a conseguir. Vamos a ver cómo es ese viaje. También vamos a viajar hacia los abismos, porque de nuevo, bajo la capa marina, hay
sorprendentes criaturas. Pues sí, porque hemos hablado mucho de drones en esta temporada y también hay drones subacuáticos. Este se llama el Ice Fin. Es una especie de torpedo que puede ser guiado por control remoto. ¿Y para qué lo han utilizado? Para atravesar una capa de 20 metros de hielo en la Antártida y ver qué hay debajo, ver cómo es la vida marina en esos mares siempre oscuros, siempre helados. Y se han encontrado con una sorpresa tremenda, que es que hay muchísima vida. No hay exactamente peces, pero hay esponjas, hay medusas, hay estrellas de mar. Es un universo que está poblado de vida y que está todavía por explorar y que lo veremos gracias a este Ice Fin. Alucinante. Vida bajo el hielo, condiciones imposibles, y ahí están esos animales demostrando que la vida es un fenómeno absolutamente imbatible, que se adapta a todo. Vamos con Mundo Insólito, pero les voy a dejar un pequeño recado, si me lo permiten. Saben que tenemos una sección con José María Zavala que son las páginas secretas de nuestra historia. Les voy a dejar los titulares. ¿Sabían que Francisco Franco, tuvo un hermano masón, Ramón Franco? ¿Tuvo un hermano republicano? ¿Tuvo un hermano cuya mujer fue la imagen de la República? Que el propio Franco dejó por escrito que no podían ir los familiares al entierro, la mujer y la hija de Ramón Franco. El hermano maldito del caudillo. Vamos a conocer su extraño accidente, la extraña historia. Se habla de masonería y se habla de sabotaje. Va a ser impresionante. Es también insólito, ¿verdad? Vamos con un insólito. Comenzamos con una filmación que se ha hecho hace tan solo unos días en Colombia, Antioquía. El alcalde del pueblo envía pues a una serie de funcionarios a realizar por la noche unas tareas en un puente. Uno de los funcionarios pone su móvil para alumbrar y otro mientras está grabando la escena de cómo hacen esos arreglos. Y de repente, ahí está, un niño completamente blanco con unas ojeras tremendas. El alcalde ha dicho que ese niño no es del pueblo. Ha consultado además a expertos que le han dicho, por la tez que tiene, por esas ojeras y la cara tan triste, es un alma en pena. ¿Pero un alma en pena de quién? Ya todo tipo de especulaciones. Pero se ha descubierto que el supuesto fantasma verdaderamente tiene una historia mucho más triste, y es que es un niño abandonado por sus padres, pues que le pillaron en ese puente cogiendo chatarra. En Rusia, así como un alma en pena se quedó este granjero cuando fue a ver cómo daba a luz su oveja, cuando vio salir este rostro, un pobre corderillo con cara, como él lo ha tildado, de viejo, con una nariz muy prominente, una barbilla que parece juntarse casi con la nariz, que se llevó un gran susto hasta tal punto que se fue corriendo a su casa y durante unos minutos no quiso salir por temor a lo que le podía hacer ese animalillo. Bueno, ya saben que son errores genéticos, malformaciones, y que no es nada del otro mundo ni extraño, que científicamente se puede ver que es un animal que el pobrecito pues ha nacido con muchas deformidades. Y acabamos con una nueva noticia sobre el Yeti. El Yeti es mitad mono, mitad mujer. Eso es lo que dice Brian Sykes, que es un profesor de la Universidad de Oxford, que ha dado todo tipo de teorías sobre el Yeti. Bueno, pues ahora dice que era una mujer que se llamaba Zana, que medía 1,98 y que vivió en el siglo XIX en las montañas del Cáucaso. Que incluso las generaciones posteriores, porque esta mujer mono Yeti tuvo hijos, que ha hecho el ADN a esos hijos y que coincide plenamente. Que mitad mono, mitad mujer, con lo cual resuelto el tema del Yeti, o no, porque todos los científicos se le están echando encima. El Yeti, el Almas, el Sasquatch, el Bigfoot, todos esos ya lo saben en la Expo de Cuarto Milenio, y pronto, final de junio, en Gijón. Amigos de Gijón, amigos de Asturias, que saben mucho de fauna abisal y de mares con leyenda y algún que otro buque fantasma, ahí os esperamos. Ahora ven estas imágenes rápidamente, por favor, son máxima actualidad. En Estados Unidos, el milagro de Utah. ¿Milagro por qué? El rescate de un bebé de 19 meses. ¿Por qué? Es un misterio. Vamos a descubrirlo. Pero por favor, vean lo que ocurrió. 911, what is the address of your emergency? There's a car in the river, and there is a person inside. When I got in, she was... Cuando accedí estaba totalmente... Algunos de los policías que estaban allí confirman que oyeron a alguien pedir ayuda.
Si se trataba de alguien que estaba lejos en la orilla, o de algún tipo de ángel de la... Escucharon una voz y se produjo el milagro. ¿Es posible el milagro en el siglo XXI? ¿Qué ha pasado en Utah para que esto salte a la primera plana, no solo estadounidense, sino mundial? ¿Qué ha ocurrido que ha convulsionado el corazón de todos los americanos? Carmen nos lo cuenta. Pues sí, vamos a remontarnos al día 6 de marzo. Son más o menos las 10:30 de la noche cuando Lynn Jennifer Gresbeck, una chica de 25 años que llevaba a su bebé en la sillita de atrás, tiene un accidente. No se saben muy bien las causas porque se han hecho todo tipo de pruebas y la madre estaba en perfectas condiciones. Tiene un accidente y cae a un río, con tan mala suerte que ese río tiene un muro de hormigón con el cual toda la gente que pasaba por esa carretera, nadie se dio cuenta que esta joven había tenido un accidente. El coche permanece boca abajo durante más de 14 horas hasta que por la mañana un pescador se da cuenta que hay alguien que ha tenido un accidente y que parece que está muerto, ya que ve un brazo e inmediatamente avisa a la policía, tal y como hemos oído en la llamada. Has dicho 14 horas. 14 horas. Sumergido de tal forma que casi no es visible. Sumergido, boca abajo, casi no es visible y además la persona que va conduciendo está muerta. Eso es lo que dice el pescador cuando ve la escena. Los policías y los bomberos llegan hasta el lugar de los hechos y efectivamente comprueban que las aguas están casi heladas. Son las aguas del río Spanish Fork, que la persona que conducía ha muerto y que debe llevar varias horas fallecida, y creen que no hay nadie más, hasta que escuchan una voz que dice: ayúdeme, ayúdenos. Una voz femenina que proviene del coche. Hay gente que está en el puente, gente que ya se ha remolinado para ver qué pasaba, pero fíjate hasta qué punto escuchan claramente esa voz, que uno de los policías contesta hacia dentro del coche y le dice: estamos tratando de buscarla, nos estamos esforzando para llegar allí. No se explican quién emitió esa voz, de dónde salió ese sonido. Un sonido que además oyen los 7 rescatistas, 4 policías y 3 bomberos. Cuando llegan allí, el coche está volcado y al ver que había una persona dentro que estaba llamándoles, lo que hacen con una fuerza descomunal, que dicen todavía que no saben cómo pudieron volcar el coche, es darle la vuelta, ponerlo de pie y comprueban que hay un bebé dentro. Un bebé que está completamente inconsciente y que la persona que conducía, que era la madre, estaba muerta. ¿Quién había emitido esa voz? No se lo han sabido responder todavía, Iker. No saben de dónde había salido esa voz, pero creen, cuando cogen a la niña, como hemos visto en esas imágenes tan dramáticas, y la llevan porque creen que está muriendo, colgada de la sillita en la parte de atrás, y así había pasado 14 horas, sin comer, sin que nadie la arropara, sin beber, y estaba en estado semi-inconsciente, hasta que la trasladan al hospital y por fin pueden hacer que la niña reviva de nuevo. Ellos, milagro en un río de nombre curioso, ¿no? El tenedor español, más o menos. ¿Ha sido víctima el cerebro de esas personas de una alucinación colectiva? Porque la voz decía: ayúdennos, en plural. Nadie sabía que había más de una persona ahí. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ha pasado con esa niña? Esa niña se ha recuperado perfectamente. Es más, en cuanto la niña se despierta en la cunita del hospital, empieza a ver sus dibujos preferidos, que eran los de Dora la Exploradora. Su padre llega también para recoger a la pequeña y está en perfectas condiciones. Ni siquiera los médicos se explican cómo ha sobrevivido esa pequeña 14 horas en esas condiciones de un frío helador. Hasta tal punto, fíjate, un dato, Iker, que esas 7 personas que entran durante unos pocos minutos a rescatar a la niña tienen que ser tratadas inmediatamente en la ambulancia que hay allí de hipotermia, porque se habían quedado casi congeladas estando tan solo unos minutos en esas aguas. Como una niña de 18 meses aguanta 14 horas en esas condiciones, pues los médicos tampoco llegan a explicárselo. Se lo explican los rescatistas, bomberos y policías, ellos que afirman prácticamente un mes después de los hechos, que es un milagro. Que es un milagro. Que es un milagro y que esa voz tiene que ser la de un ángel de la guarda de la niña
O también se han apuntado otro tipo de teorías, esas damas protectores, en este caso, como hemos visto en muchos casos, como los familiares en alguna situación que su otro familiar corre un serio peligro, ayudan y no saben cómo. Parecen ser, y ellos creen que es la propia madre la que, viendo que su hija le quedaban pocos minutos para perecer, la que en ese estado que cualquier madre consciente haría, por favor ayúdenos, ayude a la niña, ayude a la pequeña, de alguna forma les transmitió que ayudaran a su niña que todavía se queda con vida. Pero fue un mensaje, evidentemente, según los forenses, post-mortem. Esa voz es incompatible en ese momento con la vida de una mujer seriamente lesionada, gravemente lesionada desde el primer minuto, desde el primer impacto. Por tanto, una madre y el amor de una madre puede convertirse en voz. ¿Sonó una voz o solo repercutió en los cerebros conectados de alguna manera con aquel drama de los rescatistas? Nos encontramos de nuevo ante el misterio del cerebro, ante el misterio de las voces que ayudan, ante el misterio de los milagros, que en el fondo son cosas excepcionales que se entrecruzan. Creo que son suficientes enigmas para hacer, como se merece, un debate, una mesa de investigación en toda regla. 4 expertos de primer nivel, 4 amigos de estas mesas ya habituales, yo diría que entrañables, y que, como siempre decimos, generan la mesa paralela en el hogar de los espectadores, que es lo importante al final. Hablamos de misterio, hablamos de la mente, hablamos de la conciencia, hablamos de entidades que nos ayudan, hablamos de algo que está fuera de nosotros y que interviene en el momento justo. Hablamos de sugestión y de cuestiones que en el fondo tienen una explicación física. ¿De qué hablamos? Maestro Enrique de Vicente, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué opinas de este caso que, bueno, ha colapsado, ¿no?, informativamente en la actualidad en Estados Unidos y vuelve a traer la palabra milagro a las primeras planas? Pues es un buen ejemplo de una experiencia de percepción extrasensorial indudable que permite salvar una vida. Pero no se queda ahí solo. Vamos a ver, primero, no hay ninguna evidencia de que sea algo telepático porque no había quien enviara ese mensaje. Segundo, sí es de clariaudiencia, pero ¿quién emitía ese mensaje? Entonces eso nos lleva por una hipótesis, desde luego nada científica y nada racional, pero una hipótesis que hasta hace 2 siglos habrían dado esa respuesta cualquier persona culta, no solo de Occidente, sino de cualquier otro lugar. La presencia de lo que aquí se ha llamado ángeles guardianes que vigilarían por las personas. Es decir, es una alucinación que tiene algo objetivo. Primero, porque es oída por varias personas, policías y bomberos, y segundo, porque suma a la voz el milagro en sí de que ese bebé haya pasado en un río gélido tantas horas perfectamente vivo. Opinará seguro diferente nuestro querido amigo Manuel Martín Loeches. Bienvenido una vez más. Hola, buenas noches, Iker. Evidentemente, mi opinión es muy diferente y es la de un científico del siglo XXI, que es la de que esto lo más probable es que sea, como todos sabemos, la memoria es falsa, la percepción tiene muchos errores, existe el contagio emocional, el contagio social. Es muy probable que el policía que en primer lugar creyó oír una voz contestó a esa voz y a partir de ahí la gente recompuso la situación como si hubiera surgido esa voz. Tengamos en cuenta también el ruido de fondo del río, la situación estresante, los nervios. Es decir, la falsedad de la memoria, el contagio emocional, la sugestión y una serie de factores sociales, en definitiva, de cómo es nuestro cerebro, explica muy fácilmente y sin necesidad de recovecos físicos y metafísicos la situación que hemos vivido. Javier Sierra. Tuya es la palabra, compañero. Buenas noches. Muy buenas noches, Iker. A mí lo que me interesa de este caso es la tremenda implicación, yo diría que antropológica, que tiene este caso. Porque en realidad es el eco de última hora de algo que se viene dando desde que el hombre es hombre. Y en algunos casos, además, en sucesos y en personajes que han sido determinantes en la historia de la civilización. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Adolf Hitler. Adolf Hitler, en la Primera Guerra Mundial, estando en una trinchera, escucha una voz directa, idéntica en sus características a la del policía, que le dice: estás en peligro, sal de la trinchera. El hombre camina 20 metros alejándose de la trinchera y un obús mata a toda su patrulla, salvo a ese soldado Adolf Hitler. ¿Qué hubiera pasado si ese hombre no hubiera hecho caso de esa voz que él escuchó? Él lo dijo en varias ocasiones. ¿Qué hubiera pasado? Es más,
En el año 37, el alcalde de Hamburgo, en un discurso tremendo, decía que gracias a Hitler ellos estaban en contacto, se refería al partido nazi, con Dios. Pero quien habla del lado siniestro habla de otros episodios. Juana de Arco, por ejemplo, ha pasado a la historia porque ella escuchaba voces, hablaba de mis voces. Y esas voces hicieron que Francia, la Francia del siglo XIV, la Francia de Charles de Valois, se enfrentara a la Inglaterra que en ese momento había invadido el país, era la Guerra de los 100 años, y que gracias a esas voces reconquistaran Orleans y empezara la expulsión de los ingleses, cambiando la historia de Europa. Doctor Gaona, buenas noches. Buenas noches. Enlazando justamente con lo que bien ha dicho Javier, Juana de Arco, hay una serie que siempre se ha discutido también de características neurológicas, ¿no?, de su cerebro, quizá con cierta tendencia a la epilepsia, que le podían hacer escuchar voces. Pero claro, esto es un terreno muy resbaladizo, porque si atendemos a este tipo de neurología, podríamos decir o concluir que todo es producto de una enfermedad. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, en el que son una serie de aptitudes, de características que tiene nuestro cerebro y que se expresan más en unas personas que en otras, quizá la perspectiva del asunto puede cambiar. Y además, el tema de las voces, quizá los telespectadores pueden pensar que es una cuestión propia de los enfermos mentales, nada más. Pero no, recordemos que cuando somos niños escuchamos voces. Prácticamente el 90% de las personas a lo largo de su vida ha escuchado voces. Y también en la cercanía de la muerte escuchamos voces, muchas veces con los visitantes del moribundo, más aún todavía con las experiencias cercanas a la muerte, que se traspasan esas barreras. Es decir, que no es un fenómeno tan extraño a nosotros como en un momento dado pudiésemos pensar. Es un fenómeno que está intrínsecamente ligado a cada uno de nosotros. Los neandertales, los Homo sapiens, es muy probable que tuviesen características propias de los psicóticos. Su unión con el universo, con el entorno, era muy distinta a lo que seguramente tenemos nosotros hoy en día, que estamos literalmente capados respecto a este tipo de virtudes, podríamos llamarlo, o características. Los neandertales, los sapiens, es muy probable, por sus características neurológicas, que tuviesen la percepción en un momento dado de esos pensamientos, de esas voces y de una unión mucho más intrínseca con las fuerzas que les rodeaban y llegasen a escuchar, pero literalmente estoy hablando, voces que les conducían o les aconsejaban. Doctor, pero has dicho algo muy interesante. Aquí tenemos dos representantes de la pura ciencia y de la mente, y decís cosas diferentes porque tú hablas de fuerzas que sí que están fuera del ser humano, no dentro, y que pueden comunicarse con el ser humano, ¿no? Quizá porque abrimos el debate. O sea, yo creo que las voces están dentro, sea esquizofrénico o no. Es decir, una cosa que yo creo que tendríamos que dejar claro aquí es que no hay una barrera que separe estar sano de estar enfermo. Esto es muy importante. Hay todo un gradiente intermedio muy inmenso, digámoslo así, donde se pueden escuchar voces o tener síntomas psicóticos o de cualquier enfermedad sin desarrollar la enfermedad tal cual. Es decir, que se escuchan voces en distintas situaciones, incluso personas sanas, cuando están cansadas o cuando ingieren cierto tipo de sustancias. Es decir, que escuchar voces no es tan difícil. Aquí lo curioso, Manuel, permíteme, y ahora sí, Enrique, es que mucha gente escuchó las voces al mismo tiempo. No, ni un equipo de Cuarto Milenio ha investigado ese caso. Tenemos solo la referencia de los medios de comunicación. Pero a mí me parece un poco absurdo cuando he leído todo lo que ha publicado la prensa norteamericana, que por un lado los policías están operando por un lado y los bomberos por otros. Entonces yo creo que esa hay muchas situación contradicciones en la narración, alucinación colectiva. Hay muchas contradicciones porque en algunas versiones se habla de que fueron directamente los policías, en otras que fueron unos pescadores los que avisaron. Fueron primero unos pescadores. Claro, efectivamente, eso es lo que parece. Acudieron los policías, luego los bomberos para ayudarles a sacar el... Pero mira, es muy fácil. Yo, tal como reconstruyo esta situación, es que los policías se acercaron al coche, vieron a la madre muerta, el ruido del río, el estrés, el inmenso nivel de adrenalina. Es fácil que el primer agente, el jefe de la cuadrilla de los policías, le hubiera parecido escuchar, perdón. De un contagio, me hablas. Exacto, sí. Él en primer lugar le hubiera parecido escuchar, estamos aquí, que es lo evidente o lo que uno espera, oye, pues que está vivo. Y entonces él contestara, sí, ya vamos enseguida. Y los demás enseguida, por puro contagio emocional y social, les ha parecido también escuchar algo a lo que también se podía responder. Hay un factor, muy sencillo. Sí, está bien, pero hay un factor que yo pongo sobre la mesa que me parece que es interesante, y es que estas voces, no solamente en este caso en particular, sino también en los casos históricos, como esta secuencia muy rápida que he esbozado antes, se producen siempre en situaciones de estrés
dramáticas, sí, de tensión, claro. de peligro. O de peligro. Claro, que hablamos, Javier, permíteme simplemente de que esto es la punta del iceberg. En el fondo vamos a otros ejemplos muchísimos que ha habido también de este tipo de cosas. Hombre, ¿no? en el caso de Arafat no se puede decir que alucine cuando una voz le permite abandonar el campo donde estaba la OLP en Argel antes de que fuera bombardeado, y así hasta Sí, una pero docena de ocasiones. eso es lo que habéis dicho que le pasó a Hitler también. Y a Entonces, ¿qué son ángeles o demonios? Porque un ángel que salvara a Hitler... No, Javier, lo de ángel o demonio es una etiqueta, Vale. igual que hablar de esquizofrenia es una etiqueta Pero asumir del que momento. siempre son elementos, De fuera, estímulos que son- vienen de fuera y entran en la cabeza de la gente, No es lo que me necesariamente. parece inasumible. Es Esa es la gran producto del pregunta, cerebro. ¿eh? Si viene de Perdona, fuera o es nuestro. No, pero Yo mira, creo por que es ejemplo, nuestro. alguien fuera de toda sospecha respecto al análisis crítico también en fin, de la materia que él abordaba, es Sócrates, y Sócrates termina sus días porque también hay un daimon que dice que Claro. le dicta todas sus obras, que las ideas que él tiene no son suyas realmente, que vienen de fuera, ¿no? Pero esto es muy frecuente y enlaza. Sí, intento hacer de bisagra un poco. Bien. Perdón, acaba. No. Eres el hombre bisagra. No, pero cuidado, menos es que, mal, creo, viene es que bien. puede que haya un elemento bisagra muy interesante, Exacto, ¿no? exacto. Acaba. Hay una tesis que supongo que querrías también referirte a ella, que es la de Julian James. Julian James escribe un libro en los 70 que es sobre la mente bicameral. Él sospecha, aunque supongo que esto es objeto de revisión permanente, sospecha que en algún momento del pasado del ser humano había una comunicación entre los dos hemisferios diferente a la que hoy tenemos, ¿no? Y que de alguna manera en la parte izquierda del cerebro donde se forma el lenguaje era capaz de proyectar el lenguaje en el lado derecho, y eso daba la sensación psicológica de que escuchabas voces o que venían cosas de fuera. Y que hacia el 1500 La antes de teoría Cristo bicameral- eso termina, pero no es verdad. Es decir, en el 1500 antes de Cristo es verdad que había profetas por todas partes, gente que escuchaba voces, y además regían los destinos de la civilización. Eso es importante. Pero del 1500 antes de Cristo a nuestros días sigue habiéndolos. Claro, el bicameralismo, que es una corriente minoritaria. Pero eso está muy desfasado. Eso es una cosa que no tiene en perdón, cuenta esa hoy es día tu ningún opinión. científico Esa que es se tu considere opinión. tal. Es una el opinión. bicameralismo, Pero, seguro, ¿en qué sentido está desfasado? Porque vamos a ver, lo que él dice en síntesis es que el hemisferio, digamos, derecho, que es el que rige la parte izquierda, da mensajes, por decirlo de alguna manera, que recibe el hemisferio izquierdo. El racional. Por Digamos, la decirlo de explicación alguna más simple sería un desfase temporal entre los dos hemisferios, un poco lo que explicaba Javier. Sí. Y eso es lo que, producto de un hemisferio, nos parece que está produciéndolo algo, porque hay un desfase que es distinto a nuestro propio cerebro. Eso también explica mucho los déjà vus. Pero la sensación. vayamos un poco al problema externo, si es que no hay pruebas para hablar de él. Pruebas, imagino que no, pruebas. Pero hay indicios. Hablamos de por qué ocurrió esto en este caso. ¿Por qué, si es una cosa exógena, ayudó en este momento y no ayuda en otras ocasiones? ¿Qué circunstancias se pudieron dar aquí? Y si tiene comparativa con otros casos importantes donde una voz ha salvado. Antes hablabas de Hitler, muy gráfico además, tremendo, para que veamos que esto ocurre en todos los términos. Pero ha habido ayudantes sobrenaturales, casos que tengáis constatados, interesantes, que puedan poner sobre la mesa que esto ha ocurrido más veces y que no tiene nada que ver con el cerebro. El famoso aviador norteamericano Charles Lindbergh en 1927 se embarca en una aventura de locos, que es meterse en un aparato sin ninguna garantía de éxito y cruzar el océano, ¿no? Y son tantas las horas de aislamiento de Charles Lindbergh, tiene 27 años él, en los lomos de aquel aparato, que al final, cuando está casi llegando y ve que el aparato se le va abajo y que se va a hundir y va a morir irremisiblemente, él escucha unas voces en la proa de la embarcación, del avión, diciéndole: aguanta, estás llegando. Le están animando. Pero eso es muy fácil de explicar. Sí, Javier. claro, muy fácil. Es decir, la deprivación sensorial durante horas acaba provocando alucinaciones. Pero ¿sabes lo que sucede? Que cuando explicamos desde el punto de vista científico más ortodoxo, tan solo llegamos a que la deprivación sensorial hace que escuchemos esas voces. No hace falta. Pero, Si los policías no estaban deprivados sensorialmente. Pero no en este caso, pero en el caso extremo, pero no llegamos a explicar el origen per se de las voces. Suponemos, como es lógico, es verdad que está en el cerebro, porque ¿de qué otro lado va a ser? Yo puedo creer estar viendo algo, puedo creer estar escuchando algo y luego no ser verdad. Bueno, pero errores Sí, en pero la doctor percepción Loeches, ocurren muchos. es que lo que el doctor Gaona te plantea
es abrir la mente y no mantenerse No, en la... pero si es que no es necesario Perdona, es que tu abrirla posición a que es venga reduccionista. un grupo de extraterrestres que está a muy bien, decirnos voces, que no está hace muy bien. falta. Tu posición es de la ciencia, que todo trata de reducirlo, siguiendo lo que llamáis la navaja de Occam, a lo mínimo, es decir... A lo simple, si a no lo hace mínimo, falta a lo complicar las simple. explicaciones. Ya, Es que pero esa es la cuestión. a mí no me parece tan simple, tampoco los medios, este caso y otros casos en los cuales no solo coincide el fenómeno de las voces, sino el que ese niño, el que ese bebé sobreviva en esas condiciones. Pero pedía Iker otros casos. Mira, hay un caso que yo conozco muy de cerca, de una persona de la máxima credibilidad que hoy en día ejerce una profesión. En el bote de lejía, porque fue lo que se le ocurrió, a punto de verlo, oyó una voz con toda claridad que le dijo: no lo hagas. O sea, te espera una vida así, así, así. Cosa que se realizó, si quieres, una profecía autocumplida. Pero como ese caso, conozco docenas de casos. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, el Paco Padrón, que era un investigador de estos temas? También, eso extraño que le pasó cuando se iba a tirar con el coche. Pero como ese caso hay muchos. Claro, porque siempre hay algún circuito ahí que se pone en marcha y dice... Sí, pero en otros casos... Pero escucha un momento, Enrique. Hay una cosa muy importante. ¿Cuántos casos habrá habido donde habrá habido esas voces y no se ha salvado la persona? No lo sabemos. Tenemos un problema evidentemente semántico, es decir, no sabemos muy bien cómo definir esto. Estamos utilizando conceptos como ángel guardián, espíritu, voz directa del más allá, etcétera, porque arrastramos esa creencia que es, en fin, no milenaria, millonaria, ¿no? En la historia de la especie humana. Y que hace que se tope con el muro científico, ¿no? Sí, pero ahora ha aparecido el pensamiento científico que trata de... Afortunadamente. No, bien, por supuesto. Normal, es un avance en la evolución de la conciencia, pero no es el último paso. La irrupción del pensamiento de Manuel Loeches en el universo, y lo que él representa, nos obliga a un reformulamiento de la semántica, es decir, tenemos que buscar otras palabras más precisas. ¿Cuáles son? Yo no lo sé, pero esto que nosotros hoy estamos examinando desde el punto de vista de una voz que avisó en un accidente en Estados Unidos, en realidad es proyectable a muchas otras cosas. Homero, por ejemplo, Homero, en la Odisea, empezaba con estas palabras: cuéntame, musa. Porque él se ponía en actitud de escuchar a algo que venía de fuera y que le dictaba la información. Bueno, que creía que venía de fuera. Sí, que querían él y la mayoría de los sabios griegos, que fueron los cimientos de nuestra civilización, como conoces muy bien, has dedicado una biblioteca del alma al tema, oían esas voces. Es reducible. No, pero la cuestión ¿es reducible todo esto a la química cerebral, a la cuestión más biológica de cómo funciona nuestra cabeza, o que quizá esa es una consideración que yo pongo en mesa, consideración de novelista tal vez, ¿no? O de repente tenemos que pensar en nuestro cerebro como en una especie de aparato de radio que ocasionalmente capta cosas. El doctor Gaona ha sido pionero en esa hipótesis defendida como que hablamos casi de wifi, ¿no? De que quizá el cerebro conecta con algo que está fuera. No soy el único, evidentemente. Yo creo que ahí entra Jung, la serie de Barrio Sésamo hizo un daño a nuestra cultura terrible hace 10 o 15 años, porque todos hemos muchas veces acabado pensando en arriba, abajo, izquierda, derecha, blanco o negro. En ocasiones yo creo que las explicaciones son más complejas y son multidimensionales. Para fenómenos que no solamente pueden ser neurológicos, sino la explicación neurológica puede ser simplemente un paso, una idea para explicar aún más cosas. Del pasado, como no había otro tipo de explicación, se acudía en un momento dado a los ángeles, a la religión, etcétera, etcétera. En el presente parece que el cientifismo lo ha reducido todo a una serie de cuestiones químicas cerebrales. Pero la verdad es que los científicos más avanzados tampoco son capaces de explicar cómo diablos funciona esa conciencia. Y algunos, y también en muy avanzadas universidades, postulan que quizá hay una tercera vía. Y es que ese cerebro, evidentemente, actúa de alguna manera como interfase entre una serie de cuestiones, en las que no están excluidas las más ortodoxas, que hay que dejarlo claro. Es decir, los circuitos cerebrales funcionan como se está viendo, etcétera, etcétera. La ampliación a agentes externos no es necesaria. Es decir, sí puede ser fruto de circuitos que conectan entre sí. Que no sea necesaria no quiere decir que no sea. Pero ella no es... pero los circuitos internos... No es necesario para explicar lo que estamos hablando. Entonces, si no es necesario para explicarlo, ¿por qué tenemos que asumir? Los circuitos internos encajados dentro de ese cráneo
no explican algunas de esas cuestiones. No llegan a explicar algunas. Explican muchas, pero no todas. No explican, por ejemplo, cómo es posible que varias personas en un momento dado puedan escuchar tales o cuales cosas. Que haya pues porque muchas veces es una interpretación a posteriori. No, si hay un ruido, me ha parecido oír una voz, te dice, ya voy. Entonces, pero la sincronía, los demás que ha dicho que estamos aquí. La sincronía electroencefalográfica, en principio, no está perfectamente explicada. Más aún, eso es verdad. Cuando hay una distancia, eso lo reconozco. Cuando hay una distancia geográfica entre ellos, no se está explicado cómo es posible, en algunos experimentos que hemos hecho, que a 5, 6 o hasta 20 kilómetros a un cerebro se le aplique luz y al otro que está enlazado con una serie de campos magnéticos a esos 6 o 7 kilómetros emita fotones ese cerebro. Hay un enlazamiento. ¿Cómo está enlazado? Es decir, aquí, doctor, es muy curioso, en este lado de la mesa, científico, se ha producido un debate, con lo cual significa que incluso en las diferentes ramas científicas, el estudio de la ciencia, es lo que necesita. Dentro de la ciencia hay mucho debate. Hemos asistido con silencio esta parte que imagínense cómo somos, en el buen sentido, al aspecto puramente científico. Ya ha habido un interesante espadachinaje amable sobre cuestiones que están ahí. Yo lanzaría otra cuestión para salirnos incluso de un tema apasionante que nos daría lo que sabemos hoy de la conciencia, consciencia, cerebro, da para muchas mesas. Pero decía Javier Enrique una cosa que me parece fundamental para terminar, ¿no? Un debate que podría ser interminable, evidentemente. Y es que estas voces, sea lo que sean, nos hablen de ahí afuera, nuestro cerebro las capte como una moderna wifi, sean los ángeles o sea solo un constructo interno, estas voces han llegado a cambiar la historia. Sí. Por tanto, un problema minúsculo no es. No. Muchas veces han aparecido en momentos clave que nos han llevado a pasos históricos importantes. Enrique, Javier, es así. Es más, yo creo que cuando se profundiza un poco en los grandes personajes históricos, en muchos de ellos, algunos de los cuales han sido protagonistas de novelas de Javier, como Napoleón, intuimos que hay frases de ellos y otras muchas evidencias que nos permiten pensar que realmente estaban guiados por eso. Cuando analizamos los grandes personajes históricos, encontramos algo así. Solo por ir a la Segunda Guerra Mundial. No era solamente Hitler, sino que eran Churchill, que eran también el general Charles de Gaulle, que era Roosevelt, que no oía voces, pero tanto Roosevelt como su presidente Wallace tenían su maestro espiritual, sus gurús, y creían en la existencia de maestros ascendidos. Es decir, encontramos en todos los campos Mussolini, también con creencias extrañas. Stalin, con creencias luciferinamente extrañas, como Hitler. Es decir, yo estoy plenamente... Pero con la presencia del exógeno hablándoles o lanzándoles mensajes. 1936, uno de los grandes discursos de Hitler dice, y leo textualmente: sigo el camino que me marca la providencia con la precisión y la seguridad de un sonámbulo. Era su manera de decir que él estaba en manos de esas cosas que le pasaban, que fueron voces en su adolescencia, que fueron visiones en una época posterior, que fue la locura a la que nos llevó en Europa, y que no es patrimonio exclusivo solo de militares o de estadistas, etcétera. En mi caso, por lo que a mí me toca, hay muchos escritores que aseguran escuchar esas voces. ¿No? Maquiavelo, en alguna de sus cartas, llegó a decir que él todas las noches llegaba a su gabinete, Nicolás Maquiavelo, sentarse en su escritorio, relajarse y simplemente dedicarse a escuchar las voces de los muertos, él creía que eran de los muertos, que le dictaban lo que tenía que escribir en esa velada. Es decir, que eso es bastante común y, como decías, y como dice Enrique, bastante influyente. Otra cosa es que este mono desnudo en el siglo XXI quiera racionalizar las cosas, decir no, esto es fruto solamente de la mente. Cuidado, es fácil de creer que sea así. Ya digo, es una explicación muy sencilla. La mente produce voces interiores. Sí, pero también hay una explicación muy sencilla que no podemos distinguir, pero aun siendo nuestras propias, creemos que son externas. Y que eso ha ocurrido con muchos estadistas políticos, sin duda, pero lo que a ti te parece no quiere decir que sean más creíbles que otras personas. Son tan seres humanos como nosotros y por lo tanto tan falibles y tan falibles en la interpretación como cualquier. Pero que en la mente los grandes científicos también. Pero que en la mente del científico del siglo XXI es la respuesta más sencilla. Pero en la mente del científico del XIX. Vamos a ver, es que aquí os habéis metido, que yo lo entiendo, mucho con el reduccionismo, la navaja de Ockham y
demás. Por eso, en principio, funciona. ¿Por qué? Porque, hombre, si encuentras una explicación sencilla y es suficiente, lo explica igual de bien que otra muy compleja, como pero que la si animista también era en un mundo sencilla. Extracorpóreo, no sé qué tal, no hace falta acudir a todo eso. Manuel, para muy interesante, la animista también era sencilla. El problema es que cuando esto se convierte, es decir, yo tengo un respeto absoluto por la ciencia y porque aplique ese método en su campo de trabajo. El problema es que cuando esa visión del mundo reduccionista se hace extensiva a la cultura, nos lleva a Si no una es cultura reducir, del vacío y de la nada, no es reducir, del Enrique, materialismo es y del simplificar. reduccionismo puro. Es Y simplificar. contra eso es contra lo que yo estoy. Y escucha, nuestro campo de trabajo es toda la realidad del mundo. En este caso es comportamiento humano, con lo cual forma parte además de mi propio trabajo. Si te quiero decir que el reduccionismo no es exactamente a lo que me refiero, sino el simplismo, el simplificar las explicaciones. Sí, pero en cualquier caso, cuando hablamos de ángeles, tampoco con los telespectadores. Claro, hay que tomarlo al pie de la letra. Claro, evidentemente. claro, no estamos hablando de seres con unas plumas, que Es una figura simbólica. Es una etiqueta. Claro. Es una etiqueta Pero vamos a ver, para que explicar una serie de fenómenos que, si bien es cierto que la neurología aporta una gran parte de la explicación, hay otra parte que hoy por hoy, al menos, queda oculta. Y a lo mejor lo más grandioso de la historia es que esa parte que queda oculta no se va a explicar simplemente con una serie de cuestiones químicas dentro del cerebro, sino que esas cuestiones químicas que son reales son a su vez complemento de otras que pueden enlazar perfectamente y que desconocemos hasta el día de ahora. Bueno, de este asunto tan apasionante, de este milagro en Utah, como mencionó la prensa, que nos alegramos evidentemente, de esa niña sonriente. ¿Qué le contarán a esta niña? Bueno, veremos, ¿no? ¿Quién te salvó? Hemos hablado muchas veces, y Javier Sierra lo sabe muy bien, de damas protectoras, de niñas que en los campos españoles, en las serranías, perdidas durante días, resulta que manifestaban cuando eran recuperadas, 3, 4, 5 días después, sin síntomas de hambre o de frío, que una mujer, una especie de figura, una entidad les había protegido. Cuando nos ponemos a expurgar y a mirar en las hemerotecas, nos damos cuenta de que esas damas protectoras siguen una historia mítica, o no tan mítica, o tan poderosa por mítica, a lo largo de todo el tiempo. Por tanto, esos ángeles, esas visiones, esas fuerzas que acompañan y que salvan, ¿por qué salvan en cierto momento? ¿Por qué están junto a nosotros? ¿Qué las puede invocar? ¿Por qué ocurrió eso en un estado de estrés excepcional? ¿Todo está dentro de la caja de calcio, como dice Manuel, o no? Lo cierto y verdad es que a través de este caso hemos aprendido, sobre todo escuchando a 4 grandes amigos que han debatido incluso entre ellos y que nos parece sumamente interesante, porque ese es el origen y el fundamento de este programa. Ha sido un placer, como siempre. A los 4. Gracias. Gracias a todos. Vamos ahora a otro espacio bien distinto, inexplorado, maravilloso, como la mente humana, ¿no? El mar, los océanos, los barcos fantasmas. Y de ahora, los barcos fantasmas no muy ancestrales, sino muy recientes, que nos dan un miedo casi cerval, realmente propio de las leyendas antiguas, pero que en algunos casos se convierte en absoluta realidad física, nos aguarda. Vean estas imágenes, por favor. El barco de las ratas caníbales, así lo anunció la prensa. Es un ejemplo, la punta del iceberg, nunca mejor dicho, de una historia repetitiva, una historia que nos acompaña desde que los primeros hombres empezaron a desafiar al mar. Y por eso, y siempre lo digo cuando viene nuestro amigo Fernando García Echegoyen, nos envolvemos todos como de una neblina, ¿no? En el norte dirían de una especie de galerna o de temporal, donde hay muchos arquetipos, muchos símbolos, muchas historias que nos atrapan, ¿no? Las historias del mar tienen eso. Casi me siento en la nave, lo he dicho alguna vez, como en el puente de mando. Yo no sé si esto puede ser, esto no es alcohol evidentemente, pero algún poderoso brebaje de los viejos lobos del mar. Y aquí tenemos a un lobo de mar. Y aquí tenemos a todo un experto que nos trae historias siempre increíbles. Fernando, una vez más, bienvenido, amigo.
Gracias, Iker, buenas noches. Y siempre, Fernando, lobo de mar, con documentos. Uno de esos documentos que traen muchas historias y que tú miras con fruición, aunque son letras muy pequeñitas, muy apretadas, y cuentan historias que nos van a dejar alucinados. Claro que sí. Fíjate, por ejemplo, este libro que traigo es una reproducción facsímil del libro, de uno de los libros de pérdidas de guerra del Lloyd's de Londres. El Lloyd's, explicado de una forma sencilla, ha sido la mayor aseguradora mundial de tema marítimo y también sociedad clasificadora. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial llevaba unos libros de pérdidas de guerra. Este libro, por ejemplo, este libro tan gordo, es un libro dedicado a los barcos desaparecidos en el mar. No me refiero a los barcos que sabemos fehacientemente, que se hundieron, que naufragaron. Barcos desaparecidos. De los que no quedan ni rastro. De los que desaparecieron sin rastro. Y son unos listados enormes con centenares de barcos que desaparecieron, que se desvanecieron en el mar sin rastro. Con miles y miles de personas. Evidentemente, con miles de personas y millones de toneladas de mercancías. Además, se da la circunstancia que la figura, el mito del buque fantasma en el siglo XX se fundamenta precisamente en estos barcos desaparecidos. Existen dos tipos de buques fantasmas en relación a esta lista, a esta lista referida a la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. Una sería los buques que desaparecen sin rastro en el mar y luego por distintas razones son avistados, que es de lo que vamos a hablar fundamentalmente esta noche. Y después hay un segundo tipo de buque fantasma del cual vamos a mencionar algunos, que son lo que se llaman derelictos de guerra. Son barcos que aparecen flotando sin tripulación en un estado lamentable. Desde la antigüedad, desde antes de los romanos, ya en el digesto, en el derecho romano, se contempla, por ejemplo, las personas que atacan a los barcos que han sufrido algún tipo de daño y se apropian de ellos y matan a la tripulación, con lo cual al quedar sin tripulación y flotando en el mar se convierten en un buque fantasma. Fíjate lo antiguo, la antigüedad que estamos hablando. Un buque fantasma, un buque funesto, o un buque de la muerte, como también se llamaba, no era nada más que un buque que aparecía en alta mar con la tripulación muerta o sin tripulación y a la deriva. Los marineros avistaban un barco, por lo general con el aparejo de vela destrozado, y se acercaban a él, comprobando al llegar que toda la tripulación estaba muerta. Lo iban descubriendo según se iban acercando por el olor que emanaba. Estaba toda la tripulación descomponiéndose en cubierta por lo general. ¿Muerta por qué? Pues mira, peste, los barcos estaban infectados de ratas, botulismo, enfermedades alimenticias, infecciones alimentarias. Un simple barril de carne en mal estado mataba a una tripulación. Imagina a los marinos, que pocos colectivos profesionales ha habido tan supersticiosos como los marinos, que se encuentran con uno de estos barcos, suben a bordo. Mal agüero, imagino, ¿no? Imagínate, suben a bordo y se encuentran a toda la tripulación muerta, descompuesta, y lo más normal es que estuviesen devorados por las ratas, porque el barco estaba infestado de ratas. Si no había ratas es porque había a bordo otros animales tales como gatos, como jinetas o como perros, que por lo general impedían que esa tripulación que llegaba abordase el barco porque estaban completamente asilvestrados. Se convirtió en un barco, permíteme, Fernando, del infierno. Del infierno. Porque la escena... Imagina a los perros, después de haber estado alimentándose de los cuerpos humanos, el aspecto que presentaban. Fernando, ¿y esto es lo que ha podido pasar, por tanto, vamos de la historia pura y dura a este último caso del Orlova, donde se habla de ratas o no? No, lo de las ratas es un titular inglés o irlandés, que son únicos para poner titulares a la prensa, pero no, el Orlova es simplemente... El Orlova entraría, digamos, dentro de esa segunda categoría de barcos que quedan a la deriva sin tripulación por otras causas. El Orlova era un barco que estaba embargado en San Juan de Terranova, y cuando se lo llevan a remolque hacia Puerto Rico para desguazarlo, falta el remolque, es que se parte el remolque y queda a la deriva. Al quedar a la deriva, bueno, pues en Irlanda, que era precisamente la costa hacia la cual el Orlova iba, la prensa sensacionalista, digamos que alarma a la población con ese tipo de titulares. El barco de las ratas caníbales. ¿Por qué? Porque decía que como no había nadie más a bordo, las ratas estaban comiendo entre sí. Lógicamente esa es la historia. Pero no deja de conectar con todos estos mitos que te estoy contando de la antigüedad. Y sobre todo el Orlova nos da una lección muy importante. En estos tiempos tan asépticos y tan sosos que vivimos, ahí escondido tras las olas nos puede dar un susto cualquier día. Es muy importante, Fernando, porque al final, tú estás hablando, en cuanto tú dices, y me encanta escucharte y al público imagino, estoy seguro que también nos metemos en esa... Es como si hubiese cambiado algo, ¿no? Como si la densidad del ambiente hubiese variado,
porque nos imaginamos el sufrimiento de generaciones en el mar, supersticiones, y dices, los escritores románticos de esa talla diseñaron la idea del buque fantasma, pero claro, ellos siempre eran unos interlocutores de algo que venía, pues imagino, Fernando, desde los fenicios, desde las primeras embarcaciones, y es que el mar sigue siendo desconocido, y en el mar te puede pasar cualquier cosa. Y tú querías, y por eso me imagino que ahora mismo, en pleno siglo XXI, con las tablets, los iPads, los satélites, jolín, llega el barco de las ratas caníbales, y los miedos más ancestrales en esas costas regresaron. Efectivamente, y regresaron, como vamos a ver ahora que regresaron durante todo el siglo XX. Además, es muy interesante eso que has dicho de los miedos, porque la idea del barco fantasma, la idea del buque que va navegando a la deriva sin rumbo en alta mar, está fundamentado en uno de los miedos atávicos de los marinos, que es simplemente el miedo a perderse en el mar. Fíjate, los capitanes de los veleros de los siglos XVII, XVIII y XIX tenían todos una pesadilla recurrente. Los capitanes y los pilotos, los navegantes, se levantaban en mitad se despertaban empapados en sudor, soñando que se les habían parado los cronómetros. Con el cronómetro tú calculas la longitud. Si no tienes cronómetro en aquella época no podías calcular la longitud. Es el miedo atávico a perderse. Cuando encontraban un barco con toda la tripulación muerta, sin saber por qué, es el miedo atávico a haber sufrido una maldición. Cuando algunos de los tripulantes que habían abordado ese barco se contagiaban de la enfermedad que tenían esos muertos, es el miedo atávico a las consecuencias funestas de encontrarte un buque fantasma. ¿Ves cómo todo es información? El virus del buque fantasma, ¿no? O sea, no solo llegas ahí, sino que ese hedor maligno te contamina. Venga, Fernando, vamos con ese caso que tienes muchas ganas de contarnos y ilustrarnos, que vamos a alucinar todos. Efectivamente, el caso de la barca Escuela Copenhagen. Una barca, aclaro para nuestros amigos, es una fragata. En la marina mercante a las fragatas se le llaman barcas, sobre todo si tiene más de 3 palos. La Copenhagen, Copenhagen es Copenhague en español, lo que pasa es que los nombres de los barcos no se deben traducir. La Copenhagen era el mayor velero de su tiempo. Es uno de los mayores misterios del mar. O sea, más allá de fantasmagorías, que las hay, es uno de los mayores misterios del mar. Era un barco que medía 135 metros de eslora, tenía 5.000 metros cuadrados de aparejo de velas, de lona, estaba tripulado por 27 marineros profesionales y llevaba 45 cadetes, más que cadetes, alumnos de náutica, porque era un barco civil, 45 chavales de entre 12 y 17 años que cursaban sus estudios de náutica a bordo, y estaba dedicado a un tráfico que iba desde Alemania hasta Australia, pasando por América del Sur. Llevaban desde Europa pues cemento y otros productos manufacturados y traían de vuelta trigo por lo general. Bien, el Copenhagen, para no hacer, digamos, la historia demasiado larga, en el año 1928 realiza un viaje desde Hamburgo hacia América del Sur, hace escala en Brasil y Argentina. En la bodega lleva un cargamento de cemento y también un cargamento de cal. En los documentos viene como tiza, pero en realidad lo que se refiere es cal. Llevaba su tripulación de 70 hombres y hace la última descarga de mercancía en el puerto de Buenos Aires. El barco, el Copenhagen, se cruza en su camino con distintas embarcaciones a las cuales se saluda y intercambia mensajes radiotelegráficos, y el día 22 de diciembre se cruza con un barco noruego que se llamaba el William Blumer. Intercambia mensajes radiotelegráficos con él. Le dice que todo va bien, que su destino es Australia y que va a cargar un cargamento de trigo. Por la noche, el William Blumer intenta volver a contactar con el Copenhagen, pero ya el Copenhagen no respondió. El tiempo no era malo, no hacía un temporal ni hacía un tiempo especialmente malo, por lo que el capitán del William Blumer pensó que debían de tener algún tipo de avería. El Copenhagen nunca llegó a Australia. Cuando llega el mes de febrero, el viaje desde Buenos Aires hasta Australia eran unas 6 semanas. Entonces, cuando pasan esas 6 semanas, en Dinamarca empiezan lógicamente a alarmarse, ¿no? ¿Dónde está el Copenhagen? Ya cuando llegan principios de marzo, evidentemente la alarma se torna en auténtica preocupación y deciden enviar a un vapor mercante que se llamaba el México, a rastrear toda la zona de navegación del Copenhagen. Cuando el Copenhagen se encuentra con el William Blumer, se encontraba a una distancia de 900 millas náuticas de Tristán da Cunha. Eso es un dato importante para lo que vamos a ver ahora. El México comienza a rastrear, según se va encontrando con barcos en cualquiera de las dos rutas de ida o venida, les va telegrafiando: ¿han visto ustedes este barco? Un barco con estas características. Lo conocía todo el mundo, era, ya te digo, era el mayor velero del mundo. Y nadie lo había visto. El Copenhagen
nunca había sido avistado. Cuando llegan a Tristán de Cunha, comienza de verdad el misterio del Copenhagen. El capitán del México pregunta en el puerto si lo habían visto y dijeron, sí, lo hemos visto. Dice, estuvo aquí el día 22 de diciembre y traía el trinquete. El trinquete es el primer palo del barco partido. Claro, el capitán del México comprueba los documentos y ve que el 22 de diciembre estaba a 900 millas de allí hablando con el William Bloomer. Por lo tanto, no pudo ser el barco avistado. Había una bilocación entre comillas de barco, ¿no? Efectivamente, hubo una bilocación de barco, una cosa rarísima. Aquí empieza ya el misterio del Copenhagen. El México sigue con su crucero y empieza a recoger testimonios de otro vapor argentino que lo vio. Pescadores, fíjate, pescadores chilenos y pescadores peruanos, estamos ya en la costa del Pacífico, dicen haber visto al Copenhagen, además lo describen... Pero como el que ve una aparición, ¿qué es eso? Es que lo que ven es una aparición, describen un barco entre la niebla, un mercante enorme con 5 palos, que navega en unas condiciones muy dificultosas. Lo ven desde la isla de Pascua, cuando las últimas noticias que teníamos del barco que se estaban aproximando al Cabo de Buena Esperanza. En Dinamarca, como podéis imaginar, estaban de luto nacional, porque el Copenhagen, aparte de ser un buque escuela, era como un símbolo de la nación, un buque del que todo el mundo estaba muy orgulloso. 45 chavales jovencísimos. La mayor parte de los choques de iceberg no son así. La mayor parte de los choques de iceberg es que tú vas navegando y una ola de 8 metros te echa encima un bloque de hielo de 1 millón de toneladas, por ejemplo, y te destroza el barco. Y te caes al pique. Te destroza el barco, como le ocurrió al siguiente barco del que vamos a hablar. Y no se ha encontrado jamás ni rastro nada, del mayor velero que surcó los mares en aquel tiempo. Nada, no se encontró nada. Pero es que cuando ya han pasado un montón de años, una expedición en Sudáfrica, en la costa occidental de Sudáfrica, parece que eran militares y que además llevaban con ellos un médico militar. Encuentran a unos 7 millas del mar un esqueleto en el desierto. Un esqueleto que está semienterrado y además está completo. El viento no lo ha deshecho, sino por la forma en que ha caído el cuerpo, y eso parece que viniera desde la playa hacia el interior. Con lo cual, la expedición decide ir hacia la playa a ver qué podía haber pasado. Y en la playa encuentran un bote salvavidas destrozado. Y junto al bote había una especie de estructura de madera, como para protegerse del sol. Y entre el bote y la estructura de madera había 6 esqueletos. Esos esqueletos son identificados por el médico como pertenecientes a personas de origen nórdico. Uno de ellos lleva ropas que podían ser restos de un uniforme de la Marina Mercante danesa, y el bote salvavidas destrozado era de construcción nórdica, de construcción escandinava. La conclusión es que ese bote salvavidas venía del Copenhagen. Es un final muy macabro, pero además muy macabro y además terrible, pensando y que esas personas encontraron tierra después de haber estado mucho tiempo seguramente a la deriva, y en tierra murieron de sed, porque lo que murieron fue de sed. En los recortes de prensa de la época dicen que el agua más próxima estaba a 50 millas de allí. Aquel esqueleto que descubrieron se ve que lo habían enviado a buscar agua. Y ahí acaba la historia del Copenhagen. Los padres de los muchachos fletaron diversas embarcaciones, pero claro, el Atlántico Sur es inmenso, inhóspito, y nunca se pudo encontrar nada. Un buque escuela, ¿no? Que nos da toda la dimensión de la tragedia especialmente dolorosa, ¿no? En todo un país tan ligado, ¿no? Desde la época de los vikingos al mar, ¿no? Yo creo que para otra ocasión hablaremos de las cuestiones de la guerra. Fernando, sí que tienes te pido en este caso brevedad porque habrá muchas más viñetas con Fernando, evidentemente. Cada historia de un barco, yo no sé si vamos a empezar a hacer historias de un barco, porque si no es imposible, y es maravilloso, y es volver a meternos en las embarcaciones del misterio con todo lo que eso conlleva. Pero sí querías tú anexar la historia de otro barco a este, ¿no? 1938. Muy poquito antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Alemania, o mejor dicho, una naviera Alemania, la Hapas, que fue una de las grandes navieras, era la Cunard alemana, o la Cunard, la compañía, el equivalente, tiene también un buque escuela para sus cadetes, el Admiral Kampfhanger. Otro buque escuela. Muy parecido al Copenhagen. Este era de 4 palos, era espectacular, era más pequeñito, medía 85 metros de eslora. Prácticamente llevaba la misma tripulación, 65 hombres, llevaba 30 alumnos de náutica a bordo. Le pasó lo mismo que le ocurrió al Copenhagen en unas circunstancias muy parecidas, solamente que en viaje de vuelta desde Australia. Venía de Australia estamos hablando de febrero de 1938. Venía de Australia hacia Hamburgo, cargado de sacos de trigo, traía 42.000 sacos de trigo.
y él había zarpado de Australia, de Port Germain, si no recuerdo mal, el 14 de febrero de 1938. A mediados de marzo, el 12 de marzo, da acuse de recibo un telegrama que se le envía, el acuse de recibo es perfectamente recibido por otros barcos, y de repente dejó de transmitir y desapareció sin rastro, es decir, nunca más en los meses venideros se volvió a saber nada del Admiral Kampfhanger. 8 meses después de desaparecer, empezaron a encontrarse en el Cabo de Hornos grandes agrupaciones en el mar de restos de madera, puertas con inscripciones en alemán, trozos de botes salvavidas, trozos de cubierta, algún resto de ropa. Fueron identificadas como procedentes del Admiral Kampfhanger. ¿Qué pudo pasar? Pues pudo pasar probablemente lo que te contaba, que le vino encima un bloque de hielo y lo machacó absolutamente. En este caso no se vio espectralmente. Sí, se vio espectralmente. ¿También? Desde la Patagonia. Hay 2 testimonios de personas que vieron. Te he comentado antes precisamente las fechas para eso. Fíjate, el barco recibe ese telegrama, si no recuerdo mal, el 12 de marzo. En agosto, es el pleno invierno austral, hay 2 testimonios de 2 indígenas en la Patagonia que ven al barco. Cuando en agosto el barco ya estaba más que hundido. Hilando un poco, sí. ¿Y qué sí puede significar eso? No tengo la menor idea, porque además tú siempre puedes... Porque es un hecho repetitivo, es decir, no hablamos de una cuestión puntual una vez que alguien vio. No. Es que en la historia de los barcos, con un final tan atroz, existe la sensación de que se ven por a veces lugareños que no tienen ninguna información de lo que pasa con ese barco. Eso es lo que te iba a decir, que un marino de un vapor argentino, como hemos dicho antes, te diga que él vio al Admiral al Copenhagen, por ejemplo, bueno, pues a lo mejor está fabulando, pero es que estos eran 2 pobres indígenas de la Patagonia, que no habéis visto un velero de estas dimensiones, probablemente en su vida. Es que los pescadores chilenos o peruanos que vieron al Copenhagen no habían visto un barco y te lo estaban describiendo, un velero de 5 palos que navegaba en mitad. No lo sabemos, no sabemos el por qué, pero ocurre. Y hay tantas historias, tesoros, piratas, naufragios increíbles, barcos malditos que no fantasmas. Si ustedes tienen propuestas, historias, barcos españoles que habrá que hablar. ¿Tienes algún documento? Pero no quiero desvelarlo hoy, Fernando. Vale, perfecto. Hablaremos de barcos también muy misteriosos en costas españolas. Fernando siempre viene con documentación. Y yo creo que lo dejamos aquí, porque también en la Guerra Mundial, cómo no, hubo toda una serie de historias que tenemos que aprender casi en estas pequeñas lecciones y estaba pensando yo en OVNI, objeto marino no identificado, ¿no? Fernando, que es un honor siempre tenerte aquí. Un placer para mí. Hasta la próxima, ¿eh? Hasta la próxima. Maravilloso. Nos quedamos como en la bruma del mar, ¿verdad? Mientras grandes sondas con la máxima tecnología buscan tesoros perdidos o buscan especies desconocidas que sabemos e intuimos que están ahí, todos los mitos antiguos, toda la historia de la humanidad entera reflejada en ese espejo enorme que son los océanos, ¿no? Y yo creo que hay que aprender de eso, y con nuestro experto en el mundo marítimo, Fernando García Chegoñen, creo que vamos a disfrutar muchísimo. Nosotros vamos ahora al mundo digital. La arqueología, no precisamente marítima, sí anegada por las aguas en algunos casos, ha sufrido terriblemente en las últimas fechas. Ustedes lo saben, hemos hablado aquí sin ningún tapujo, con toda la crudeza del dolor que nos producía la arqueología sacrificada, como está ocurriendo ahora en Mesopotamia. Pues hay alguna novedad interesante que nos trae Diego Marañón en Misterio 4.0. Evidentemente se trata de un territorio vetado físicamente por todos los peligros, todo lo que está ocurriendo, toda la hazaña contra la arqueología, y el mundo digital nos proporciona una posibilidad, creo, de aproximarnos a estos tesoros. Vamos a ver de qué forma y con qué rutas. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Así es, hablabas de arqueología sacrificada, era la expresión que utilizábamos hace unas semanas para referirnos a los espantosos episodios de destrucción de los que venimos siendo testigos en los últimos meses. De hecho, hace un par de semanas era la mítica ciudad de Hatra la que sucumbía a esa irracionalidad. Nada puede devolvernos estas obras, eso es cierto, que han sido testigos del paso del tiempo, de las civilizaciones, pero como bien decías, hay quien ha encontrado en la red el modo de alguna manera rebelarse, por así decirlo, de intentar que esas piezas, lejos de ser silenciadas y olvidadas, estén más presentes y accesibles para todos que nunca. Y ese modo recibe el nombre de Proyecto Mosul, en referencia a la ciudad que alberga el museo, cuyas piezas fueron reducidas a escombros, como pudimos ver también aquí en Cuarto Milenio. El objetivo es recrear en 3 dimensiones, tal y como estás viendo, los objetos destruidos por los extremistas. Y lo hacen con Sketchfab,
que es un servicio web que permite publicar, compartir e integrar online modelos 3D interactivos en tiempo real. Te preguntarás quién está detrás de esto. Pues una serie de entusiastas provenientes de la Red de Formación para el Patrimonio Cultural Digital de la Comisión Europea, la Universidad de Chicago y el Instituto Drachman en Arizona. Y junto a ellos, pues un grupo de voluntarios de todo el mundo que ponen su conocimiento, su talento a disposición de esta iniciativa. Y además hay unas 150 personas, esto es interesante, que van informando desde el terreno, desde la propia ciudad, pues analizando y enviando todos los daños que detectan, documentándolo con fotos. Es una iniciativa verdaderamente interesante, Iker, no sé qué te parecerá a ti. Bueno, me parece maravilloso. Una solidaridad de los ángeles de la arqueología. Los mencionamos. Ha habido diversas etapas en estas personas que han jugado, se han jugado la vida para intentar que no se dañe algunos objetos. Estaba recordando las inundaciones de Florencia de los años 60. De repente ya eran otros tiempos, claro. Pero al ver en el telediario simplemente la fuerza de la imagen, no lo hemos contado muchas veces, algunos cuadros impresionantes, ¿no? De Tiziano, de Rafael, de Miguel Ángel entre el barro, porque se había negado todo. Es un fenómeno misterioso. Hubo una voz de llamada y personas de toda Europa y de todo el mundo, vendiendo sus ahorros, dejándolo todo, fueron para salvar, para limpiar, para buscar aquellas obras que se hubieran perdido como si fuesen un bien importante. Les llamaron les Angeli di Fango, los ángeles del barro. Es una maravillosa historia. Bueno, pues eso está ocurriendo ahora. Exactamente, está ocurriendo algo parecido. De hecho, en la web del proyecto Mosul nos explican que contando con suficientes fotografías, ya sean digitales o analógicas, y también con escaneados, pues es posible reconstruir las piezas, es que lo estás viendo ahí, y crear copias digitales de las mismas. Esto proporciona, claro, dos beneficios inmediatos. Por un lado, permite identificar los objetos que se han saqueado, y por otro, pues ayuda a recrear aquellos que han sido destruidos para siempre. Los integrantes del proyecto se toman esta labor, ellos lo dicen así, como un compromiso público, pero es que además su intención es implicar a expertos, a aficionados para obtener ese material gráfico necesario. Y es interesante, no se puede decir que la iniciativa haya caído en saco roto, que sea intrascendente. No, porque a los pocos días de la puesta en marcha del proyecto Mosul, más de 1 millón de personas se habían embarcado en la identificación de objetos o se habían ofrecido para procesar estas piezas. Y entre las antigüedades que se han recreado, Iker, hasta ahora, pues por ejemplo se encuentra el León de Mosul, que ahí lo estás viendo, cuya perspectiva, como la del resto de piezas, podemos variar y girar como queramos. Lo mejor es que las puertas están abiertas, es decir, todos aquellos que nos estén viendo ahora mismo y que quieran sumarse están invitados a hacerlo. Tan solo tienen que contactar con los promotores de este proyecto a través de un enlace que encuentran en la propia web. Así que más fácil y más atractivo imposible. Pues qué bonita lección, Diego. Ante la barbarie y la destrucción, la comunidad, el ejemplo, ¿no?, de cuando la red actúa en el lado absolutamente positivo. La comunidad de personas que se sienten heridas por la defunción de ese arte mágico y sagrado actúan al unísono y la red les proporciona las herramientas para que algo cobre forma, aunque sea en el ámbito de ese mundo un poco irreal, paralelo, pero también importante, que es lo digital, para que esas imágenes nunca mueran, ¿no? Exactamente, para que no caigan en el olvido, Iker. Gracias, compañero. Un abrazo. Un placer, hasta la semana que viene. Gracias. Qué bonita historia. La que viene ahora es diferente. Es un programa muy histórico, precisamente, el de esta noche, ya lo están viendo, pero algo más enigmático que la cronología del hombre en este planeta, el sinfín de contradicciones que a veces ocurren, algunas casi sonrojantes, extrañas, delirantes, lo van a comprobar. Siempre que desenfardelamos el paquete misterioso, casi con papel de estraza, ¿no?, de las páginas secretas de nuestra historia, como si fuese un libro que nunca se acaba de escribir, que siempre tiene nuevos ejemplos, ocurre algo que es sorprendente, ocurre algo que antes no sabíamos, ocurre algo que podemos reaprender. Y sobre todo pasa que la historia nunca es como nos la cuentan y siempre hay subhistorias maravillosas, intrigantes, inquietantes, molestas. Vamos a proceder a desvelar un expediente más. Y ahora me doy cuenta de que el nombre de esta sección, Páginas Secretas de Nuestra Historia, también podría sustituirse por Personajes Molestos de Nuestra Historia. Qué duda cabe. Quieren sorprenderse, pero de verdad, una vez más, con José María Zavala, nuestro amigo. Es un libro ya antiguo, difícil de encontrar, imagino. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Franco el Republicano. Franco el Republicano. Todo esto empieza con una escena, como siempre no está nuestro compañero, para que nos reconectemos con la historia casi contada como lo que es una película de acción, una película de misterio. Es algo que pasa, los datos que tú nos enviabas, en un hidroavión
TAN Z506 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ocurre algo que tiene que ver con Franco, el republicano, y quiero que nos lo cuentes. José María. 28 de noviembre de 1938. En plena Guerra Civil Española, Ramón Franco está dispuesto para despegar con su hidroavión. Es un piloto súper experimentado y recibe una llamada que dicen que es del cuartel de su hermano, del generalísimo. Cuando distraen, es una maniobra de distracción a Ramón Franco con esa llamada, falsa llamada, hay un soldado sin identificar que, según la versión de Pilar Franco, de la hermana de Ramón y de Francisco Franco, se introduce en donde están los aviones, manipula el motor, manipula el timón, manipula la hélice. Sabotaje. Con nocturnidad y alevosía. Media hora después debe despegar Ramón Franco para bombardear el puerto de Valencia. Y este hombre, siniestro, sin identificar, insisto, se introduce ahí. Es un día además encapotado, todavía no ha amanecido, hace un tiempo de perros, poco a poco las condiciones meteorológicas van empeorando y bueno, ahí está ese personaje siniestro, según Pilar Franco, manipulando ese hidroavión que tiene una característica muy llamativa para nuestros telespectadores, y es que la estructura de ese hidroavión es casi totalmente de madera. Imagínense el impacto que puede tener ese hidroavión en una hipotética caída desde esos 4.000 metros de altura, ¿no? Quedaría hecho, pues astillas. Es verdaderamente increíble cómo en esa cafetera volante, Ramón Franco, ¿por qué no decirlo?, mejor piloto de la aviación española en la Guerra Civil, el héroe del Plus Ultra, que en 1928 cruzó el Atlántico Sur en otra cafetera volante con su amigo Julio Ruiz de Alda. Hablábamos de José Antonio Primo de Rivera, falangista también, cuando Ramón Franco era republicano, ¿no? Es decir, en este caso... Ojo lo que has dicho, que si aquí José María Zavala viene con historias conocidas para los historiadores, para él, que ha hecho muchas biografías de personajes históricos, pero ahora muchos amigos y amigas habrán dicho, ¿cómo? Que este personaje del que estamos hablando, que le hemos tildado ya de molesto, que luego veremos que hay unos códigos con la masonería que les van a sorprender, que es un gran piloto y que está en esa cafetera volante, ¿el hermano de Franco era republicano? Yo creo que muchos en este momento se han quedado así. Fue una pesadilla para Francisco Franco, ¿no? Él estuvo además en el año 34, participó en la Revolución de Asturias, y luego estuvo como agregado aéreo de la Embajada de la República en Washington, cuando él se entera de que ha fallecido su amigo del alma, Julio Ruiz de Alda, este falangista, ¿no?, de primera hora, en la cárcel Modelo, en agosto, víctima pues de otra escabechina, ¿no? Hay imágenes, hay fotografías del cadáver de Ruiz de Alda, verdaderamente perforado por las balas, algo verdaderamente siniestro, ¿no? Y eso es una prueba de lealtad, cómo Ramón Franco, pese a ser republicano y masón, como decías tú, Iker, y además no un masón cualquiera, grado 33, el máximo grado de la masonería, decide recular y, atendiendo la llamada de su hermano Francisco, Franco se pone al frente de la aviación nacional en Baleares. Cambia de bando por una cuestión de amistad, de que han matado a un amigo suyo. Cambia de bando. Pero era un republicano significadísimo, sin duda, hasta el punto, y ahora veremos lo que pasa en el accidente, en esta película increíble, hasta el punto, me parece alucinante desvelar todo esto, sobre todo para el nuevo público, ¿no?, digamos, para que vean también a veces las contradicciones, los misterios de la historia, que nada es lineal, que la sorpresa está en cualquier momento, y es que la esposa de Ramón Franco llegó a ser la imagen, el arquetipo de la República. Es impresionante, es impresionante. Engracia Moreno, la segunda esposa, que, no estaba reconocida porque, él no se casó por lo civil con ella, y en aquella época, pues eso era prácticamente un delito, ¿no? De manera que no estaba reconocida como tal, ¿no? Posó para la célebre alegoría de la República. Era una mujer muy bella,
de la cual estaba perdidamente enamorado Ramón Franco, que había sido un hombre muy mujeriego toda su vida, y con la cual tuvo una hija, Ángeles Franco Moreno, que fue la sobrina, ¿no? La sobrina de Francisco Franco. Y ella, la mujer del hermano de Franco, como imagen de la República, ojo. Evidentemente era un personaje significado, vaya contradicción interna, ¿no? Pero ocurre entonces algo en aquel vuelo, 4.000 metros, encapotado. José María Zabala había dejado el punto suspensivo ahí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay muchas hipótesis. Habíamos visto a un personaje siniestro manipulando ese avión, ¿no? Nunca se supo, José María. Es como un hombre de negro de la ficción, de estos agentes sin nombre que intervienen quizá en el momento justo. Nunca se supo, Iker, porque no se abrió una investigación oficial. ¿Qué pudo haber pasado ahí, en ese hidroavión cuya carlinga era de madera, que era absolutamente vulnerable al menor impacto, que hacía un tiempo muy malo? Detrás de él, a unos escasos metros de distancia, volaba el teniente habilitado de capitán Rodolfo Bay, ¿no? Él pudo ver lo que sucedió allí, ¿no? Cómo, de repente, el avión pilotado por Ramón Franco y por el teniente Domínguez, iban 5 tripulantes en total, era una especie de camarote de los hermanos Marx. Porque, claro, cuando empiezan las inclemencias meteorológicas, ellos empiezan a mover, insistamos, como una cafetera, los que están en la parte inferior del avión se levantan, se sobresaltan, empiezan a murmurar entre ellos qué es lo que pasa. Esto lo ve Rodolfo Bay, que le sigue a cierta distancia, hasta que de repente, Iker, ese avión desaparece en un cumulonimbo. Un cumulonimbo que es los grandes pilotos avezados, saben perfectamente que es uno de los grandes enemigos de la aviación, ¿no? Y de repente hace una maniobra muy extraña, a juicio de Rodolfo Bay, que es un testigo ocular, hasta que ese avión desaparece de su vista. El cuerpo de Ramón, bueno, los restos del avión eran astillas del tamaño de un lapicero, salvo una parte del alerón, que inicialmente se especuló con la posibilidad de que el avión hubiera sido ametrallado por el ejército, por la aviación republicana. Claro, hay todo tipo de hipótesis, ¿no? Y lo que sí es cierto, como tú lo indicabas antes, Iker, es que Ramón Franco estaba trabajando en un libro. Esto nos lo cuenta su hermana Pilar. La burla del grado 33. Un libro contra la masonería. Pero me contabas que él había sido masón llegando al máximo grado. Sí, sí. ¿Qué le había pasado? Sí, sí. Se había revelado. Él era el hermano maldito del caudillo. Era el hermano maldito, era la oveja negra de la familia. Era considerado así en todas las familias, o en casi todas siempre hay una oveja negra. Ramón era la oveja negra, ¿no? Le apodaban en la guerra de África el chacal, por su valor, ¿no? Todo el mundo quería estar a su lado en el frente, batiéndose como se hacía en la guerra de África, a cuchilladas y culatazos, ¿no? Pero José María, para que alguien llegue a grado 33, a la cúspide de la pirámide de la masonería, son muchos años metido en esas hermandades. Sí, él empezó. Es decir, él tenía que tener un conocimiento muy amplio, y me cuentas que de pronto está preparando un libro bomba contra la propia masonería. Sí, eso nos lo cuenta Pilar Franco. Pilar Franco sostiene esa versión. Y ahí le vemos, ¿no? Ahí le vemos en el avión, ¿no? A Ramón Franco escondiendo ese manuscrito, ¿no? Donde el telespectador puede apreciar perfectamente ese título, ¿no? La burla del grado 33, ¿no? Lo cierto es que ese manuscrito jamás apareció, pero aún así, Pilar Franco insistía una y mil veces en que había sido la masonería internacional la que había acabado con la vida de su hermano. Masonería internacional, es decir, ya no circunscrita al ámbito español. Que los poderes altos, digamos, de la masonería habían actuado en ese extraño sabotaje. Ramón Franco era considerado un traidor por la masonería. Y según Pilar Franco, decidieron acabar con su vida.
Bueno, cuando descubren en la sien izquierda un agujero de 1 centímetro de diámetro con los bordes negruzcos, pero evidentemente ya lavado por el agua de mar del Mediterráneo, ¿no? Llegan a barajar la hipótesis de ese ametrallamiento del avión, ¿no? De que él pudo haber recibido en el aire un disparo, ¿no? Hay elementos ahí, luego le falta también, o al principio aprecian que le falta un trozo de pierna, ¿no? Y en realidad es una fractura, él se fracturó durante un mitin republicano la pierna derecha, ¿no? Y hay una aureola de misterio, de enigma en torno a la muerte de Ramón Franco, sobre la que se ha corrido un tupido velo. Hasta el punto de que el propio Franco, que así lo estoy imaginando, determina que los más allegados familiares de Ramón, su mujer y su hija, no pueden acudir al entierro. Así es. Es un ejemplo ya de decir, sobre esto no se va a hablar nunca. Así es, lo zanja él. Bueno, pues por las necesidades de la guerra, las circunstancias de la guerra, no puede acudir Francisco Franco al entierro, envía a su hermano Nicolás, su hermano mayor, y es cierto que en Gracia Moreno, que Ángeles Franco no pueden asistir al entierro de su marido y de su padre. ¿Cómo interpretas tú esto? Es decir, que la capa de silencio ya estaba en total despliegue, ¿no? Porque además hay un detalle. Creo que Franco, cuando le da la noticia de que su hermano, en pleno vuelo, de esta forma tan terrible, con estos signos, la masonería de fondo, ha perecido, parece que ni se inmuta. Bueno, ahí nos lo cuenta Ernesto Jiménez Caballero, en sus memorias, ¿no? Él lo cuenta, está en ese preciso instante, cuando él recibe la comunicación del almirante Moreno, que su hermano ha perecido en un accidente aéreo, y él dice que parece no inmutarse. ¿Qué hace José María Zabala? Pues de semana en semana prácticamente nos va tirando del hilo de esas páginas secretas que yo creo que la motivación que tienen es que ustedes ahora investiguen, busquen. Ahí está, por ejemplo, el maravilloso libro de nuestro compañero Franco el Republicano. Y se sorprendan, porque al final la historia no suele ser como nos cuentan monolíticamente, ¿no? Siempre tiene meandros interiores sorprendentes que nos hacen aprender del espíritu humano. ¿Sería verdad esa historia de la masonería? Esa manipulación, ese auténtico hombre sin nombre que interviene justo antes de ese accidente increíble que han recreado magníficamente nuestros compañeros. Yo tengo que decirte, José María, que disfruto enormemente aprendiendo historia, la otra historia, y pienso en que también podría llamarse esto ovejas negras, ¿no? José Antonio Primo de Rivera, el cura Merino, Ramón Franco. ¿Con qué nos sorprenderá, con qué personaje no bien valorado, oculto, misterioso nos sorprenderá José María Zabala en breve? Eso es otro enigma. Compañero, gracias, como siempre. Un placer, Iker, es un placer, como siempre. amigo. Vamos con fotos. Tienes tú, por cierto, algunas fotos aquí impresionantes, Sí. De Ramón Franco. Vamos con imágenes que tienen que ver con el puro y duro misterio que ustedes encuentran en cualquier lugar y que nos transmiten a través de esta sección. Comenzamos con una fotografía que es de las mejores de un supuesto fantasma que hemos recibido en el programa. Si es que es un fantasma lo que se aparece. Nos decía nuestro televidente Francisco José que él hizo la fotografía a una fotografía que hay en el hogar del pensionista de Conil de la Frontera, en Cádiz. Que hizo esa foto y que de repente se dio cuenta de algo. Como estamos viendo, es una escena donde hay un peluquero cortando el pelo a un niño, el fotógrafo está detrás y le hace la fotografía al espejo. Pero ¿qué aparece justo al lado del niño? Cuando se la mandé a Guillermo en un principio, él ni siquiera lo veía y le dije, justo al lado del rostro del niño hay otro, blanquecino, que parece también mirar a la cámara. Ahí está, con un aspecto entre triste y de humanoide. Vamos a ver, ahí está, más claramente, Guillermo nos lo ha oscurecido un poco para que se vean mejor los rasgos de este pequeño, que parece tener una edad entre 5 y 6 años. Guillermo le ha pedido la foto original. Aquí sí que se ve bien, porque lo ha puesto en otra tonalidad para que, si alguien no lo había visto, se vea perfectamente. Hemos pedido la fotografía. Lo que pasa que nos decía este televidente que es muy difícil conseguirla porque es una foto que está colgada en el hogar del pensionista. Desde aquí, si alguien
el hogar de pensionista de Conil de la Frontera, en Cádiz, nos está viendo. Si nos puede enviar, por favor, una copia de esta imagen, se lo agradeceríamos mucho, porque no hemos logrado dar una explicación a esa figura fantasmal que sale al lado del niño. Guille decía, puede ser un soporte con un cartel, ¿y qué pinta ahí? Y además medio desnudo, porque parece que no lleva ropa, no se le intuye ni siquiera el pelo con esas facciones. Bueno, alguien más se ha tenido que dar cuenta, ¿no?, que aparece un fantasma en esta escena tan atípica. La verdad es que a nosotros nos ha dejado sorprendidos, la mejor que ha llegado a Cuarto Milenio hasta ahora. Nos vamos ahora a otro lugar, en este caso la tecnología y lo que está haciendo la tecnología, los selfies. Yo tendría cuidado cuando me hago un selfie o cuando una fotografía refleja en el espejo, porque a veces pueden salir cosas, ya lo hemos visto en Mundo Insólito muchas veces, un fantasma que estaba detrás cuando nos hacemos el selfie o una luz extraña. Bueno, pues en este caso, Rocío Calvo López nos decía que se hizo la fotografía mirándose al espejo, que la subió a las redes sociales y que de repente le empezaron a llegar comentarios de sus personas afines, de los amigos que tienen las redes sociales, diciéndole, oye, hay alguien detrás de ti, se ve perfectamente un rostro humanoide muy redondeado con las cuencas de los ojos vacías, la boca, la nariz. Guillermo nos dice que en este caso que nuestra amiga no se preocupe porque es tan solo una pareidolia, eso sí, muy curiosa. El reflejo del flash en el espejo ha hecho que se produzca pues ese ser luminoso. ¿Por qué van a ser siempre fantasmas tenebrosos? Pues no, también pueden ser seres de luz, como hemos visto esta noche en el Milagro de Utah, parece que también existe. 2 vías de contacto si desean enviarnos fotografías tan impactantes como las que hemos tenido esta noche. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales, síganos en Nave del Misterio. Cuarto Milenio se habrán sobrecogido hace unas semanas con la aparición, la irrupción de una imagen arquetípica llena de poder, una de esas imágenes que convulsionan el alma humana y que por eso podemos reflexionar precisamente en torno a la fuerza de la imagen, para qué se usa la imagen habitualmente, y quizá nuestro compromiso con la imagen, la forma que tenemos de entenderlo y que tienen ustedes de entenderlo. Me refiero evidentemente a la imagen que por un día, por desgracia solo por un día, puso en un segundo plano las torturas, las decapitaciones, la guerra, el desastre, la corrupción, las sombras. Porque también es una imagen de luz y de sombra, una imagen de lo que es la naturaleza humana. Cuando esa reportera se acercaba a una niña refugiada siria de 4 años de edad y con su cámara de buen porte la enfilaba para hacerle un retrato, y ella en un gesto instintivo, en un gesto casi innato, aprendido por vivir en circunstancias muy difíciles, ponía este gesto que es universal de la rendición, ¿no? El rostro de la niña alcanza una dimensión de esas que llamamos inefables, es decir, que las palabras no pueden describir, no existe el lenguaje para hacer una disección de lo que ustedes ahora mismo están sintiendo. Porque al final los niños, y esta niña en concreto, la imagen tiene una fuerza que por eso se convirtió, como dicen hoy, en viral, ¿no? Habitualmente los virales son absolutas torpezas, tonterías o cuestiones morbosas. Es bueno que de vez en cuando el rostro de esta niña, lo que expresa, lo que nos dice, lo que nos cuenta, se convierta en viral y todo el mundo se asome a estos ojos. ¿Por qué? Porque hay toda una historia de la humanidad, de esa región y de toda la humanidad en esa expresión. Porque la niña, en vez de pensar en un juego, en vez de pensar en una foto, en vez de pensar en una cuestión casi decorativa, piensa que su vida está en peligro, piensa que el objetivo es un fusil, piensa que es una extraña arma, tantas ha visto ya, y entonces alza sus manos al cielo implorando clemencia. Habría que preguntarse qué hemos hecho con el mundo y hasta qué punto niños que no son fotografiados están pasando por esto. Cuando yo miro la fotografía de esta niña de 4 años, pienso, como decía Miguel Hernández, hablando del niño, ¿no? Eres mi ser que vuelve hacia su ser más claro. Es como si en algún lugar, por eso nos impresiona, no sé si se han preguntado, echásemos de menos ese niño cuando éramos inocentes, cuando éramos puros, cuando la vida era otra cosa, cuando todavía no estábamos llenos de limitaciones, de frustraciones, de amargura, de apesadumbramiento.
Y por eso los ojos de esta niña, aunque no seamos conscientes, nos reconducen a toda esa historia que sabemos que está en los primeros años de vida. Cuando vemos los primeros años de vida, nuestra mejor versión, en peligro, también nos sentimos en peligro. ¿Y saben lo que pienso? Que es la fuerza de la imagen. Resulta que esta niña de 4 años, vamos a decir sin nombre, sin historia aparentemente, sin fama, resulta que ha sepultado, ha sido más impactante, ha hecho más por conocer el horror de la guerra que las terribles imágenes de personas quemadas, de bombardeos, de desastres, de irracionalidad. Y me da igual el conflicto concreto que sea, porque al final la guerra es una, la injusticia es una y la barbarie humana es una. Y de pronto, emergiendo de algún lugar extraño, los ojos de una niña que nos recuerdan que no podemos olvidar lo que es el ser humano de verdad. Y de pronto, en mitad de la sombra, una niña de 4 años se convierte en una especie de arquetipo, o lo que es lo mismo, en un símbolo, que nos dice: no olvidéis lo que es el ser humano, que es mucho más importante que toda esta basura en que habéis convertido parte del planeta Tierra. Los poderosos, los políticos, los traficantes de armas, pero también, cómo no, los que dominan el mundo de otra forma, ¿no? Y a los que siempre aquí atacamos a nuestra manera con la lanza de la palabra, sometiéndonos completamente a la materialidad. Porque yo encajo esta mirada de la niña, ¿saben con qué? Con todo lo que significa lo espiritual. Porque hasta la persona más atea, más incrédula, más materialista, más racionalista y más lógica, si no siente cierta convulsión cuando esta niña en esta circunstancia le mira, es que ya creo que tiene poco de humano. Como sí lo siente, como aunque no quiera admitirlo, sí lo siente, hay unas fuerzas enormes en movimiento. Y yo me pregunto, qué maravilla cuando la imagen sirve para concienciar, cuando la imagen un impacto sirve para que el corazón casi se te detenga y reflexiones sobre la barbarie y sobre el absoluto caos en el que vive parte del planeta y nosotros mismos también. Qué maravilla cuando la imagen nos demuestra que es tan poderosa que va mucho más allá de las palabras. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, a veces una palabra vale más que 1000 imágenes, pero en esta ocasión la fuerza, sin palabras, sin lenguaje, pero con otro lenguaje más profundo, llega. Da igual el idioma, da igual la región, da igual el nivel cultural, da igual la riqueza que uno tenga, da igual donde vivas, en una mansión o en una chabola en un campo de refugiados. Existe algo que nadie ha podido extirpar del corazón del hombre, que es el alma humana. Y para mí esta niña representa que todavía el alma humana siente cosas cuando se le habla de verdad. Estamos tan acostumbrados a la mentira, a la máscara, a el maquillaje, a el cartón piedra, que de repente llega algo de verdad y nos damos cuenta de que somos humanos, de que no solo somos materia, de que tenemos cosas maravillosas que cuidar y que evidentemente, qué pena es que la fuerza de la imagen, ¿saben para qué se trata habitualmente? Pues ustedes ya lo saben. La fuerza de la imagen, que con estas historias y ejemplos comprendemos que es un elemento capaz de cambiar los corazones y las conciencias, ¿para qué la están usando? Último descuartizado en no sé dónde, último accidente terrible, imágenes del impacto de no sé dónde, ametrallado en vivo, vean el vídeo sin censura del degollado, cómo da alaridos el hombre quemado, qué bonita esta broma donde golpean a un niño, qué maravilla este hombre linchado después de robar. La fuerza de la imagen es la misma, actúa sobre nuestro espíritu de la misma forma, y sin embargo, la imagen es capaz también de salvarnos. La imagen es capaz de hacernos reconciliar con lo que de verdad somos. Lo que parece que el mundo, no sé si nosotros, quiere que olvidemos. Que existe el auténtico espíritu, sea cual sea la creencia. Que existe la armonía, la capacidad de empatía. Y sin embargo, la constante dosis de imágenes macabras, pornográficas, brutales, lo que buscan, no se dan cuenta, es una desensibilización. Es que nos alejemos completamente de los últimos nexos del alma, que son los que se despiertan cuando una niña de 4 años sin nombre irrumpe en mitad de un mundo con millones de imágenes y todos nos quedamos con estos ojos. ¿Por qué será? Porque por fortuna todavía, a pesar de este mundo digital, a pesar de este mundo tecnolobotomizado muchas veces, a pesar de este mundo de zombies leyendo chistes a través de la red sin pensar en otra cosa, de vez en cuando lo auténtico sin máscara se pone ante nosotros y nos recuerda que, aunque muy deteriorados, seguimos siendo maravillosos seres humanos y quizá con estas cosas aún haya una esperanza de despertar.
de tirarlo todo por la borda, todo lo accesorio y decir qué es lo que importa. Por ejemplo, que los niños no tienen que sufrir, no tienen que pasar por esto. Eso es más importante que el último chiste, comentario o absurdo lanzado a través de la red en este mundo global. ¿Ustedes están conmigo? No, pueden no estar conmigo, pero por lo menos acuéstense pensando